Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas medias noches, donde quiera que estén. Muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por estar conmigo, que soy todavía Mauricio José Schwartz y que esto es El Rey va Desnudo en su streaming que solemos llamar la revista semanal para separarlo del video que hacemos los miércoles a fondo. Entonces, pues gracias por estar aquí, gracias por acompañarme. Vamos a demoler mitos, vamos a hablar de algunas cuestiones de las que se está hablando ahora, pero quizás desde puntos de vista distintos a los habituales. Esto es lo que a algunos les molesta muchísimo y lo vamos a seguir haciendo todo totalmente gratis, cosa que también molesta a muchas personas muchísimo. Como siempre, antes de empezar, quiero dar las gracias a Rob M, que todas las semanas nos manda el chat del canal. Aunque no pueda a veces volver al chat, hoy voy a volver a 3 cosas del chat de la semana pasada que me parecieron interesantes. Siempre es útil tener esta lista. Se me pasa agradecerle, como se me pasa agradecerle a Rosy, que todas las semanas hace la separación en capítulos de los temas que vamos tocando a lo largo de estas 3 largas horas que conforman el streaming de la revista semanal del Rey va Desnudo con un servidor y amigo. Hoy tenemos un montón de cosas que si puedo pasar por todas ellas, me va a dar muchísimo gusto, aunque lo veo bastante difícil. ¿Qué más necesito decirles antes de arrancar? Bueno, por cierto, el vídeo de ayer no tuvo una reacción que yo esperaba, que era el de personas de las comunidades de la sensibilidad, sensibilidad electromagnética o hipersensibilidad electromagnética o de la sensoelectricidad, como le llamen, la hipersensibilidad química múltiple, sensibilidad química múltiple, etcétera, que se molestaran por lo que conté en este vídeo que se refiere finalmente a ellos, porque son las enfermedades que no parecen reales que estamos viviendo en la actualidad, que son distintas de las enfermedades que no parecían reales que vivíamos en el pasado y de las cuales hice un pequeño repaso de algunas de las más conocidas enfermedades falsas que la gente creyó padecer cuando padecía otras cosas, porque sufría sin duda alguna. Y esto lo repetí muchas veces y lo quiero repetir porque tratar de locos o de mentirosos a los que sufren electrosensibilidad o sensibilidad química múltiple o fibromialgia o fatiga crónica, etcétera, no les ayuda de mucho y no es una forma razonable de tratarlos, porque hasta donde sabemos su sufrimiento, salvo en el caso de los vivos que se hacen tontos, pero son una minoría, esta gente sufre en realidad y el problema es que está siendo depredada por charlatanes que son igual geobiólogos, y voy a decir geoestrategas, porque ya, o geopolíticos, porque al final por ahí van todos en el mundo de la charlatanería, pero geobiólogos y supuestos expertos en nada, porque no son expertos en absolutamente nada, que les venden curas a veces por cientos y miles de euros que no sirven absolutamente para nada. Y eso es lo que quise hacer en el libro, en el de ayer, en el vídeo de ayer de "Y si tu enfermedad no es real". De ese, por cierto, tenemos en este momento 11,000 visualizaciones, que está bien, sin ser mucho. Este sigue siendo un canal marginal dentro de YouTube. Somos la minoría, somos la periferia de la periferia nosotros. Pero bueno, así somos felices, o al menos así soy feliz. Yo, porque puedo hacer un montón de cosas que de otra manera quizás no podría hacer, porque no las podría hacer porque tendría yo que estar respondiéndole a jefes y a patrocinadores y a gente que luego te pide cosas que no quieres hacer, punto. Y esto me pasaba cuando hacía guiones, ¿no? Alguna vez me negué a hacer un guión de una compañía de armas y perdí a un cliente, ya lo conté. Y ahora he estado, por ejemplo, traduciendo contratos de influencers, y esto es divertidísimo, porque se establece qué puede y qué no puede hacer el influencer para poder cobrarle al que, bueno, se está anunciando, tiene todo el derecho del mundo, no digo que no, pero que el influencer se asuma como un vehículo publicitario antes que otra cosa, a mí me parece terrible, pero bueno, es como se ha desarrollado también el tema de las redes sociales y no voy a cambiarlo yo, menos desde aquí, desde, como digo, la periferia de la periferia. Y algunas cuestiones que se nos quedaron la semana pasada. Esta me gustó, me pareció muy interesante.
Me preguntan, como traductor, ¿qué opinas de los traductores de textos literarios que utilizan términos coloquiales usados únicamente en la España actual? Flipar, molar, etcétera. El punto es que si ese es su mercado, es normal que lo hagan. Te lo cambio por traductores a autores. Autores de literatura que supuestamente son para todo el mundo hispanoamericano, pero que utilizan regionalismos españoles, no solo españoles, porque España es muy amplia, que utilizan regionalismos gaditanos, por ejemplo, o asturianos. Entonces te hablan de un chigre, donde un babayu estaba comiendo unos frisuelos, ¿no? Y tú dices, pues es que yo no sé qué es eso. ¿Es legítimo hacer una literatura que refleje el modo de hablar de una región o de un país determinado? ¿Es legítimo que un argentino en sus novelas haga que la gente se hable de vos en vez de hablarse de tú o de usted? ¿Es legítimo que un mexicano utilice la vasta colección de palabras singulares únicas de México, o en sus novelas tiene que aspirar a la universalidad dejando de utilizar su lenguaje cotidiano? Esto yo lo enfrenté como escritor. Evidentemente, cuando escribo sobre un barrio mexicano, cuando escribo sobre una realidad mexicana, el lenguaje es mexicano. Cuando traduzco, me tienen que decir si el libro es para publicarse en España, pues voy a utilizar los modismos españoles, no voy a utilizar los colombianos. Y si el libro es para todo el mundo hispanoparlante, pues nadie va a quedar contento. En el mundo de la traducción se ha inventado una cosa absolutamente imaginaria, absolutamente tramposa, que es el español transatlántico o medio mesoatlántico, Mid-Atlantic Spanish, sí, mesoatlántico. Es decir, un español que se supone neutro, que se va a entender igual en España que en Costa Rica, que en Buenos Aires y que en Bolivia. No existe. Ese español no existe. Ese español, incluso culto, tiene en un momento dado que echar mano de cosas que no tienen un nombre un nombre que todos entendamos o que todos aceptemos. Y a veces, y yo como traductor lo sufro en muchas ocasiones, a veces pregunto, ¿y esto para quién es? Porque simplemente palomitas de maíz tiene nombres distintos en todos los países. Y algunos son divertidísimos. No me acuerdo cómo se llaman. No me acuerdo, creo que eran cucufatas o algo por el estilo, que tienen nada que ver. Crispies, también les llaman. O los tubitos de plástico o papel ahora, que se utilizan para beber, que en cada país tienen un nombre distinto. No hay un español mesoatlántico para popote, tubito, paja, pajita, o ¿qué otros nombres que tiene? Los estuve investigando precisamente por eso, porque decía yo, a ver, ¿cómo le pongo? ¿Qué pongo? Pues usa el mexicano, pues usa el mexicano. Obviamente van a estar en desacuerdo los españoles y todos los sudamericanos, incluso parte de los centroamericanos. Entonces, es un problema irresoluble, y lo que opino es que los traductores tenemos que preguntar siempre quién es nuestro cliente, quién es nuestro público objetivo, y tratar de escribir en términos de ese público objetivo. Pero cuando estás reflejando la realidad regional o de una ciudad o de una zona, ni siquiera una provincia, una región, una zona determinada, un pueblo incluso, de España, de México o de Perú, pues vas a tener que echar mano de sus modismos, de sus regionalismos, de sus localismos, porque si no es falso, ¿no? Es tan falso como un mexicano hablando como español, o tan falso como un andaluz hablando como argentino. Yo me acuerdo cuando se doblaba en España mucho más a la española, de pronto ver a John Wayne decir ala desenfunda macho, a mí me sacaba completamente de mi espacio de comodidad cultural, ¿no? Pero es que así es, no hay solución, porque el español es un lenguaje
que habla muchísima gente, es el segundo lenguaje más hablado del mundo, el segundo lenguaje con hablantes nativos, creo que más numeroso del mundo, el segundo y el tercero, el primero es el mandarín, el segundo y el tercero son el español y el inglés. Y tiene tantos hablantes en tantos entornos socioculturales, históricos, geográficos, climatológicos y de distintas influencias, que es imposible. El español neutro no existe. Entonces, mi recomendación es que aprendas el español de todos tus demás compañeros hispanoparlantes. Y tenía otra cosa que también me llamó la información sobre el curso de periodismo. Rápido, información sobre el curso de periodismo. Regresando del verano ya está. Estoy grabando, voy muy lento y lo siento. Y Domingo Aguilera, que nada más porque me gustó, Mauricio, esa guitarra atrás de ti es Fender, pues no, ojalá lo fuera. Es una Hohner copia, imitación, no de la Fender, sino de la Les Paul de Gibson. Es la forma de la guitarra, pues es la forma de la Gibson Les Paul. Es una imitación de la Gibson Les Paul. No es tan mala como parece y me sirvió durante mucho tiempo para tocar en el escenario y no pasaba absolutamente nada de nadie me decía, qué horroroso suena eso. Me dicen, ¿qué opina que los libros en México cambiaron los libros de texto? Vamos a hablar de los libros de texto dentro de 2 semanas antes de que empiece el curso en México, porque vamos a tener expertos mexicanos, un experto mexicano en concreto, que va a estar aquí en el streaming o en una entrevista larga, todavía no lo decido, para hablar sobre el tema de los libros de texto, que me parece no grave, gravísimo. Y me parece gravísimo recordando esto. Miren, hace muchos años, imagínense, eran épocas de Zedillo. Zedillo entra en 1994, sí, él es 94-2000. Bueno, por ahí de 95, 96, Ernesto Zedillo decidió que iba a rehacer ideológicamente el libro de historia de quinto de primaria, solo el libro de historia de quinto de primaria. Entonces, pues desaparecían los niños héroes, la guerra con Estados Unidos era pues un juego entre amiguitos, la Inquisición no existía, la Inquisición sí existía, pero tampoco había matado a nadie, ¿no? Yo escribí en el Universal una serie de 5 reportajes contando las historias de la Inquisición mexicana, además gracias a José Toribio Medina, un brillante investigador peruano que se metió en los papeles de la Inquisición mexicana para detallar caso por caso, porque la Inquisición tenía esta misma pasión que tenían los nazis por registrarlo todo burocráticamente de una manera muy acuciosa, y entonces están los registros de las atrocidades de la Inquisición. Y entonces la Inquisición no hizo nada, lo cotejé con los registros históricos que José Toribio Medina había reunido y lo publiqué en 5 reportajes de lunes a viernes, de un lunes a un viernes, en el Universal. Hay gente que hará lo mismo ahora, hay gente que ya está haciendo lo mismo ahora con esto, porque es un atentado igual al de Zedillo o incluso peor. Me dice Vlad Mort, y esto ya me tiene hasta el gorro de verdad. Es cierto, según algunos que no saben absolutamente nada, que en la Alemania nazi se atentó contra la propiedad privada y eso los hace socialistas. No, nunca se atentó contra la propiedad privada. Al contrario, los grandes industriales alemanes desde los años 20 estuvieron financiando al Partido Socialista, al Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Ya conté en un video cómo, a instancias de Drexler, el fundador, y contra la opinión de Hitler, se le puso el nombre de socialista en un congreso posterior. Ya existía el Partido Nacional de los Trabajadores Alemanes, el NDAP. Pero le agregaron socialista para competir, porque los socialistas tenían mucho cartel en aquel entonces y había muchos trabajadores en el Partido Socialdemócrata Alemán y en el Partido Comunista Alemán. Y entonces la idea de los nazis era ponerse el nombre para atraer
trabajadores, sin tener un programa socialista de ningún tipo, nada que ver, simplemente es el nombre. Es como la República Democrática Popular de Corea, no es democrática, es Corea del Norte. El hecho de que tú te pongas que eres demócrata, que tú te pongas que eres de izquierda, que tú te pongas que eres doctor en anillología saturniana, no significa absolutamente nada, lo que importa son los actos. Hitler enriqueció a toda la clase que ya era rica, se apoyó en todas las industrias que hay, le hizo ganar muchísimo más dinero a las industrias de la guerra, dotándolos de trabajo esclavo que violaba ya las leyes de la guerra, pero todos los que fueron campos de concentración, no eran campos de concentración donde la gente se miraba a los ojos unos a otros durante todo el día. Sí, a diferencia de los campos de exterminio, donde a la gente llegaba para ser asesinada. Pero incluso en los campos de exterminio había fábricas y había lugares de trabajo y la gente trabajaba 12 y 14 horas diarias haciendo trabajo esclavo para el esfuerzo de guerra. Y de allí salen grandes empresas, BASF, Bayer, Porsche, Ferdinand Porsche diseña el Volkswagen, Dornier, la compañía de aviación, ya es una de las compañías de guerra. Jamás tocó al poder económico, al capitalismo, a los grandes industriales, y por el contrario, una de las primeras cosas que hace el tomar el poder, y ya lo he contado aquí, pero va otra vez, a ver si se lo dicen a Santiago Armesilla, una de las primeras cosas que hace al tomar el poder es anular a todos los sindicatos, sobre todo los sindicatos que eran de izquierda, todos los sindicatos eran de izquierda, se crea un solo sindicato. Y bajo la idea del corporativismo fascista, donde no hay lucha de clases, ni enfrentamiento de clases, ni diferencias entre clases, sino que trabajadores y patrones trabajan juntos por la patria, se obligó a todos los trabajadores a pertenecer al mismo sindicato y a no volver a hacer una huelga en su vida. Y desde 1932 no vuelve a haber una huelga en Europa, en Alemania, y no vuelve a haber agitación sindical. ¿Eso es socialista? Pues obviamente no. Se agarran de eso. Porque dice alguien aquí, según Santiago Armesilla, Franco hizo más políticas socialistas que el PSOE, seguridad social, vivienda social, etc. No, no exactamente. La seguridad social de Franco no era una seguridad social equivalente a la seguridad social que establece Ernest Lluch, a quien probablemente Armesilla le da mucho gusto que le hayan metido un tiro por ser un hombre decente. La vivienda social es una vivienda para mantener a los trabajadores en una situación límite. No tiene nada que ver con el socialismo, tiene que ver con el fascismo. El fascismo mantiene a los trabajadores en condiciones de opresión, de falta de libertad, de incapacidad organizativa, de incapacidad de protesta, manteniéndolos en el límite de la supervivencia para que sirvan a la patria y a los patrones. Y aquí lo ves en Asturias, donde están las grandes barriadas de casas muy pequeñas, muy limitadas, muy a veces por debajo del nivel de la dignidad que ponían los dueños de las minas para los mineros. Y mientras tú trabajabas tenías casa, sí, vivienda social. Y el día que dejabas de trabajar, pues a ver a dónde te ibas a vivir. Porque no había oportunidades y porque por supuesto los salarios no daban como para ahorrar muchísimo. Entonces, yo no sé qué juega, no sé quién es Santiago Armesilla, sé que se ha hecho muy famoso y que a veces es guapo y usa el pelo largo y parece que dice que es de izquierda, y junto con Roberto Vaquero, pero a mí me parece muy Nazgûl, la verdad. Lo poco que oigo de ellos son de estos bolcheviques que están del lado de los nazis, de estos rojipardos, de esta gente que tiene una visión económica aparentemente de izquierda, pero su visión social es profundamente reaccionaria. Cuando tú pretendes comparar la seguridad social de Franco con el Hospital Universitario Central de Asturias como vanguardia tecnológica que trata por igual al más pobre de los pobres y al más rico de los ricos, tú estás distorsionando la historia. Y esto se ha hablado y esto se ha analizado mucho. Estas glorias sociales que se le quieren atribuir al franquismo, mientras generaba unas fortunas absolutamente brutales y cancelaba todo género de libertades, empezando por la libertad de expresión, la libertad de organización, la libertad sindical, la libertad de las mujeres. Y que te vengan a decir que Franco era socialista, es una vergüenza, es una verdadera vergüenza, ¿no? No creo que
que no es sostenible, pero por razones que probablemente si podemos hoy las hablamos, si no la semana que viene, a la gente le suena bien. Oye, pues si se decían socialistas, los del nacionalsocialismo, pues eran socialistas, y entonces los socialistas actuales pues son nazis. No, nazis son Vox, nosotros no, o por lo menos la mayoría de nosotros no. En fin. Y no, Eduardo Irigoyen, no fue Adolfo el que vio que el socialismo despertaba simpatías, fue Anton Drexler. Lo tengo contado aquí en un vídeo que se llama Los nazis no eran socialistas, digo, más claro no puede ser. Está el documento donde Hitler se oponía a que se usara el nombre socialista, pero en ese congreso todavía no tenía la fuerza suficiente para que su oposición predominara en las decisiones del partido. 2 años después ya era el dueño absoluto del partido. Wendy Vega, al fin un en vivo. No, yo los hago todas las semanas porque bueno que al fin lo puedas ver tú. ¿Qué opinan los nuevos libros de texto en México? Vamos a hablar de ellos. ¿Qué nos puede contar de Gurría? Creo que hay que detener a AMLO, pero hay que conocer a los aliados primero. José Ángel Gurría fue conocido como el ángel de la dependencia. Él fue uno de los artífices, de los operadores esenciales del neoliberalismo de verdad, no del neoliberalismo amlotrópico. El neoliberalismo amlotrópico es todo lo que no me gusta es neoliberal. Y entonces, si todo es neoliberal, nada lo es, porque se vuelve un insulto genérico. Y esto ya lo decía yo en mi vídeo sobre el neoliberalismo, que el usarlo como un insulto genérico era un error, un problema muy grave. El neoliberalismo es una versión del capitalismo extremo de libre mercado que se da la mano con el anarcocapitalismo y el minarquismo, donde toda intervención del Estado en la sociedad es mal vista, con algunas pocas excepciones, sobre todo cuando se trata de salvar a las empresas de los más grandes capitalistas, etcétera, ¿no? Pero uno de los operadores del neoliberalismo, del Fobaproa, de la venta de activos mexicanos, entre otros los ferrocarriles, fue José Ángel Gurría. Era una cosa impresionante, y que ahora se presente como es que yo voy a defender. No, mira, no tienes la autoridad moral para participar en una democracia en la que hackeaste dentro de lo posible con la visión neoliberal, como él la pretende hackear Morena con otra visión, ¿no? ¿Quién le parece mejor escritor, Mauricio? ¿Julio Verne o H.G. Wells? Como escritor, H.G. Wells; como fabulador, Verne. Wells tenía pocas ideas, pero las escribía muy bien. Verne tenía muchas ideas y escribía un poco, pero sobre todo sus personajes son más simplones, ¿no? No tienen las profundidades y complejidades de algunos de los personajes de Wells. Entonces yo creo que se lo dividen así. ¿Cuál sería tu top 5 de peores libros de ficción que hayas leído? No, ni me acuerdo. Los trato de olvidar. A ver, hay muchos libros que en la página 30 dice uno, no, esto no va conmigo, y lo tira. Gracias por las flores a David del Castillo. Trump será el nominado por el GOP. ¿Crees que esta tercera acusación federal será un impedimento para su nominación republicana? Pues si está en la cárcel, sí. Porque estar en la cárcel en Estados Unidos implica la pérdida de derechos civiles. Pero si quieres vamos a empezar las cosas por allí. Tercer proceso penal para Donald J. Trump. Hemos tenido tres acusaciones formales de graves delitos contra Donald Trump a lo largo de este año. Y vale la pena, si quieren, repasarlas para dar la dimensión, porque no son iguales todas. Hoy, o en algún momento durante el día de hoy, Trump tiene que presentarse ante el tribunal para ser nuevamente arrestado formalmente, arraigned, que se dice en inglés. En los procesos federales, hay que aclarar esto, en los procesos federales a los acusados se les manda primero una carta de objetivo o de diana, donde se les informa que son el objetivo o la diana de una investigación penal federal.
Como dice, yo he visto decir algunos abogados de Estados Unidos, la peor noticia que te pueden dar a uno de tus clientes es que le llegue una carta de objetivo, porque tiene la obligación los fiscales federales de informarte cuando eres objeto de una investigación así. Bien. Después te informan que has sido acusado y tienes que presentarte ante los tribunales para ser arraigned, que equivale a arrestado, pero no quiere decir que te quedes detenido. Es decir, se te informa formalmente de los cargos de los que estás acusado, se te hace, generalmente se toman huellas dactilares y una ficha signaléctica, las fotografías estas de identificación, y el juez decide si tienes que pagar una fianza, si tienes que quedarte en prisión preventiva o si sales como dicen, bajo tu propio reconocimiento, es decir, basados únicamente en tu palabra. El 30 de marzo, Trump no fue acusado penalmente por el Estado federal, sino por el Estado de Nueva York. El Estado de Nueva York lo acusó de 34 delitos de falsificación de registros de negocios. Falsificar los registros de negocios dentro de un país capitalista, ultracapitalista como Estados Unidos, donde los registros de negocios son revisados por las autoridades fiscales y por las autoridades que controlan a las empresas, porque no es el paraíso neoliberal Estados Unidos todavía, y las empresas todavía tienen regulaciones que deben cumplir y tienen que cumplir ciertas obligaciones respecto de su medio ambiente, respecto de la gente que vive alrededor de ellos, respecto de sus proveedores, respecto de sus empleados y respecto de sus consumidores. En ese sentido es bastante más socialista de lo que la gente cree. Pero lo que detectaron fue que alteró sus registros de negocios para ocultar el pago de $130,000 a la estrella del porno Stormy Daniels, para que ella no hablara de la relación que tuvo con Trump. La relación fue una. Porque no tuvieron una relación así como no se relaciona con alguien, tiene una larga relación. No tuvieron una relación. Y porque las revelaciones de Stormy Daniels se temía que afectaran la campaña de Donald Trump para 2016. Entonces le dieron dinero, el dinero se movió de una manera muy rara, lo pagó el abogado Cohen, y luego se le pagó a él los 130,000, se le retribuyeron de una manera irregular, y todo esto dio como resultado la acusación por 34 delitos de falsificación de registros de negocios. Esto fue el 30 de marzo. El 9 de junio se le acusó a Donald Trump de 37 delitos federales, no por tener los documentos top secret que se había llevado de la Casa Blanca. A otros lo han hecho y los devuelven y no pasa nada. Los delitos que se le acusan son de conservar ilegalmente documentos clasificados, mostrar esos documentos a personas que no tienen la autorización de seguridad de las instancias de seguridad del gobierno de los Estados Unidos. Es decir, para que tú conozcas secretos tienen que darte lo que se llama una autorización de seguridad o security clearance, que es precisamente lo que le quitan a Oppenheimer en el juicio aquel que se le hace, para los que ya vieron la película o vieron esa maravillosa obra de teatro que es precisamente el proceso o el juicio a Oppenheimer. Sin permiso de seguridad tú no debes ver esos documentos. De hecho, en algún momento dado, Kid Rock, que el tipo además no es precisamente el cuchillo más afilado del cajón, cuando le estaba enseñando los documentos, alcanzó a pensar, yo debería estar viendo esto. Porque hay veces que uno dice, a mí me ha pasado, ya lo he contado, que un general del ejército mexicano me quería contar unas cosas. Le dije, general, por favor, no me lo diga. No tengo por qué saberlo, me pone en riesgo saberlo, es inútil, no me sirve de nada saberlo, no le sirve a usted de nada contármelo, y es una información que yo no quiero tener. Bueno, pues entonces le enseñó documentos clasificados a personas que no tenían autorización para verlos. Luego, otros de los delitos incluyen varios de obstrucción a la justicia al negarse a devolver los documentos. Como digo, otros se han llevado documentos, sí, me los traje, mira, toma, y ya los devuelvo y no pasa nada. El problema es que se negó a devolverlos. Luego hay delitos de declaración falsa ante autoridades federales, cuando el FBI le dijo, ya no tiene usted documentos, y ordenó que sus abogados dijeran, no, ya los devolvimos todos. Y cuando el FBI entró a Mar-a-Lago, resultó que no los habían devuelto todos, que ahí guardaba todavía muchos, y finalmente está acusado de delitos por tratar de ocultar o destruir las pruebas del delito, cuando le pidió a uno de sus ayudantes que borrara un vídeo en el que se veía
cómo operaba él con los documentos. Todo esto fue el 9 de junio. Estos sí son delitos federales graves, pero ninguno tan grave como el del 1 de agosto, cuando se le informó que se le acusaba de 4 delitos, que son los siguientes. Esta es la tercera acusación para Trump. Violar el derecho de los estadounidenses al voto. Al tratar de alterar los votos, estás violando el derecho al voto de los ciudadanos estadounidenses. Conspiración para defraudar al gobierno. Obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración para hacer esa obstrucción. Son los 4 delitos de los que se le acusa. Conspiración para violar el derecho al voto, conspiración para defraudar al gobierno, obstruir, porque obstruyó un procedimiento oficial, y la conspiración para hacer esa obstrucción. Uno de los delitos es de cuando Donald Trump era candidato, los $130,000 de Stormy Daniels. El otro delito es para cuando Donald Trump ya no era presidente. Pero este es un delito que comete siendo presidente de los Estados Unidos. Son acciones que emprendió como presidente y que van más allá de las atribuciones que tiene el presidente de los Estados Unidos, que tiene muchas, pero nunca tiene tantas como decía Donald Trump, que decía: yo puedo hacer lo que se me dé la gana porque lo dice la Constitución. La Constitución estadounidense no dice eso, y solo las constituciones de los países autoritarios más o menos dicen eso. Los cargos principales de esta tercera acusación pueden tener un máximo de 20 años de prisión como pena. ¿Por qué es grave esto? Porque es tratar de cargarte la democracia, que es la esencia de tu país, la esencia de tu sociedad. Una de las cosas que tiene la democracia, para todos los que se les olvida, o todos los que dicen que la democracia está superada, una de las cosas que tiene es la transmisión pacífica del poder entre personas que piensan distinto, respetando el voto de la ciudadanía. Cuando haces como Bolsonaro y dices: pues no te entrego el poder, Bolsonaro no le salió, y a Trump no le salió, pero a algunos les ha salido. Y entonces destruyes completamente todo el edificio democrático, todo el edificio legislativo, todo el edificio jurídico de un país que luego tendrás que reconstruir, lo cual es gravísimo. Siempre es mejor reparar un sistema que construirlo desde cero. Además, hay una cuarta acusación pendiente en el estado de Georgia. Sí se determina que resultó delictivo que Donald Trump intentara presionar a un funcionario de gobierno para que alterara los resultados de la votación en ese estado. Una llamada telefónica que se hizo pública, donde Trump le pedía al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, que le encontrara 11,780 votos. Es decir, invéntame 11,780 votos para que yo me quede con los electores del estado de Georgia. Y para honra de Raffensperger, que es republicano, le dijo que no, que él no lo iba a ayudar a hacer este fraude. Los mecanismos del fraude son bien conocidos. Desde diciembre ya Steve Bannon había sugerido que lo que había que hacer era aclamar el triunfo aunque se hubiera perdido. Y desde diciembre o desde noviembre se empezaron a preparar mecanismos para alterar el voto popular mediante, por ejemplo, los electores alternativos, o pidiéndole a Mike Pence que rechazara a algunos electores de los estados, diciendo que habían sido irregularmente electos porque había irregularidades electorales en los estados. Aquí hay un pequeño problema: cada estado organiza sus elecciones como se le da la gana. Los estados en Estados Unidos son soberanos. No hay un sistema federal de elecciones. Cada estado organiza sus elecciones, cada estado pone sus puntos de votación, electrónico, manual, como se les dé la gana. Cada estado cuenta sus votos y cada estado determina con el recuento de sus votos a quién van a votar sus electores, al candidato republicano o al candidato demócrata. Entonces el gobierno federal poco puede hacer allí en realidad, pero Donald Trump intentó hacerlo, y yo, por lo que he leído hoy en varios lugares, en el New York Times, en el Washington Post, etcétera, en el Boston Globe incluso, es el delito más grave que puedes cometer en contra de la democracia estadounidense. No es algo menor, no es algo como lo ve Donald Trump. Bueno, sí, traté de hacerlo, ¿y qué?
actuó para impedir que se declarara presidente legítimo a quien legítimamente había ganado las elecciones de acuerdo a las leyes de los Estados Unidos, les guste o no, y eso es gravísimo. Por supuesto, la única defensa que tiene Donald Trump es decir que todo está motivado políticamente y por supuesto acusa a Biden de estar al frente de esta campaña contra él, que Biden es el que manda el fiscal y Biden es el que se inventa las cosas. No hay ninguna prueba, por supuesto, de ello. Y dentro de los elementos independientes del gobierno de Estados Unidos, los fiscales tienen una enorme independencia por ley. No hacen lo que les ordena el presidente, ni dejan de hacer algo porque se los ordena el presidente. Y son precisamente estas instancias independientes, las que ya hablábamos el otro día, está proyectando la gente de Trump anular, desaparecer, si consigue la elección en 2024, cosa que cada vez se ve más difícil porque cada vez está más cerca que se pueda ver entre rejas en mayo. En mayo va a ser el primero de los juicios, no me acuerdo cuál de los dos primeros arrestos. En mayo está citado el juicio. Así que pues eso es lo que está ocurriendo allí. A ver qué pasa. ¿Los misiles hipersónicos de Rusia les supondrían una ventaja sobre sus adversarios en una guerra nuclear? No lo sé. Porque nadie más tiene misiles hipersónicos. Los misiles hipersónicos son detectables a gran distancia. Probablemente puedan ser terribles para Ucrania, pero no para Washington. O sea, no creo que tengan una ventaja tal, pero no lo sé. Hay que preguntarle a algún experto. A ver si volvemos a traer a Perestriana para que nos hable de cómo se ha desarrollado la guerra, que fui de los primeros que lo tuvieron por aquí. Luego andaba en todas las televisiones. A ver, esto ya lo he vivido. ¿Algún consejo o reflexión para abordar el tema de la muerte de un perrito con niños pequeños que crecieron toda su vida con dicha mascota? No sé qué tan pequeños sean los niños, pero los niños muy pequeños adquieren la conciencia de que los seres vivos dejan de estarlo, que los seres vivos mueren. Yo no se los pintaría jamás de azúcar, ni se los recubriría de dulce, ni el perrito está en el cielo, se fue a jugar con otros perritos a una granja muy lejana, y este tipo de cosas que finalmente son crueles porque los niños, siempre hay que recordar esto, los niños son niños, no son imbéciles. Pueden fingir que creen cosas que les evitan dolores, pero en el fondo siempre sus cabecitas funcionan y dicen, no, esto no es así, esto no va así. No sé, insisto, qué edad tengan, pero creo que lo más razonable es decir, mira, los perritos tienen una vida determinada, pueden morir por una enfermedad, por un accidente o porque son viejitos. ¿Cómo nos vamos a morir todos nosotros? Lo que importa es la vida que tuvieron. Lo que importa es que jugaste con ellos y fueron muy felices. Lo que importa es que fuiste su compañero y ellos fueron tu compañero. Y entonces tienes ese maravilloso recuerdo. Y ese recuerdo luego lo tendrás con otras mascotas. Recuerda lo mejor de tu perrito y trata de pensar que mientras vivió fue feliz. En la pandemia, hacia la tercera o cuarta semana de la pandemia, del confinamiento, mi perro querido, el Teco, el homeópata, mucha gente lo conoce como el perro homeópata porque tenía su título de experto en homeopatía, lo sacamos a Boirón en Estados Unidos. Teco pues muy enfermo, tenía un problema de artrosis gravísimo, de calcificación de la cadera, empezó a dejar ya de comer y cuando un perro deja de comer y no puede caminar, hombre, también mantenerlo es una crueldad. Mi hijo estaba muy cerca de su perrito, ¿no? Pero desde que vimos al perro mal, se le dijo, oye, mira, va a pasar esto. 11 años, no era un niño pequeño. Y un día le dije, bueno, hoy te vas a tener que despedir de Teco porque va a ir conmigo, vamos a ir al veterinario para que lo pongan a dormir, porque no tiene por qué estar sufriendo. O sea,
queremos mucho a Teco, pero no vamos a hacer que sufra para poder estar con él un día más, porque está muy mal, ya no come, no bebe, está muy triste. Sus últimas semanas, sus últimos meses los vivió muy feliz contigo. Y mi hijo, que es un chico inteligente, dijo, bueno, pues es que así es la vida. Sí, es que así es la vida. Tu perro fue feliz contigo y tú fuiste feliz con tu perro, dale un abrazo, dale mimos, da un rato con él y luego me lo llevo. Como era la pandemia, no podía ir nadie más al veterinario que yo. De hecho, ni siquiera yo debía poder estar presente cuando le pusieron las inyecciones al perro. Pero dije yo, a ver, solo no lo dejo, ¿no? Sí, me resulta imposible. Y el veterinario dijo, no, no, no te preocupes, tú estás con él. Y estuve abrazadito a mi perro hasta que dejó de latir su corazón. Así es la vida. Y si los niños se enteran de que así es, pero que lo que importa es la felicidad previa y no el dolor momentáneo, porque el dolor finalmente se va a ir y los recuerdos buenos siempre van a quedar, yo creo que les haces un favor a los niños. Yo creo que les haces un favor y les das un motivo para recordar siempre lo mejor. Y vale para las personas tanto como para los perritos, o los gatitos o lo que sea. Las ilusiones y las mentiras y las fantasías, a menos que sean muy pequeñitos, a menos que sean tan pequeñitos que no comprendan todavía el concepto de la muerte, pero si juegan a que alguien se muere, o si saben que alguien murió, o si han de alguna forma experimentado conceptualmente la idea de la muerte, ir directo es lo mejor, creo yo. ¿Soy experto? Por supuesto que no. He tenido 3 hijos y se me han muerto muchos perros porque siempre me ha gustado tener perro. Y pues más o menos así lo he manejado. No sé si sirva de algo. Buenos días desde México. Entrevista de Eduardo Verástegui. Está estudiando la posibilidad de lanzarse como candidato a la presidencia de México. Bueno, ya lo lanzó Donald Trump, ¿no? Entonces está bien. Alan Moore dijo una vez que leer libros pésimos puede ser más inspirador que leer buenos libros. ¿Podrías recomendar libros malos o que odias? No. Y como no me gusta Alan Moore, pues no leas a Alan Moore. Ya sé, es una absoluta herejía lo que acabo de decir, pero a mí no me gusta Alan Moore. En Colombia muchos sindicatos asisten a marchas pro gobierno. ¿Crees que eso está mal teniendo en cuenta que los sindicatos deben ser independientes? Pues no, los sindicatos no deben ser independientes, los sindicatos deben defender sus intereses y si sus intereses los defiende el gobierno están con él. En el caso de España, concretamente la Unión General de Trabajadores, la UGT, con la que yo tengo cierta relación, fue fundada por la misma gente que fundó el Partido Socialista y tiene una relación fraternal con el Partido Socialista desde siempre, salvo cuando entran en conflicto, en cuyo caso la última huelga general que armó la UGT fue contra el gobierno de Zapatero, que era socialista. Mientras así mantenga su independencia la UGT, no veo ningún problema de que cuando el gobierno actúa a favor de los trabajadores, la UGT salga a celebrar las labores del gobierno en favor de los trabajadores. No creo que se tenga que ver algo espurio allí, a menos que sea claramente espurio, como en el caso de México, donde los sindicatos eran prácticamente dependencias de gobierno y servían para controlar a los trabajadores, fundamentalmente la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, que es el tipo de control que hoy ejerce la CNT para el respecto de los maestros, para López Obrador, ¿no? Allí, cuando hay claramente una manipulación gubernamental, evidentemente hay que hacer mejores sindicatos. Pero no forzosamente por el solo hecho de que el sindicato apoya al gobierno, hay algo espurio allí. Yo creo que hay que tener cuidado y saber ¿cómo se llama? Matizar es lo que nadie hace ya, hoy no se matiza. No voy a contar ciertas cosas, pues quieres que te cuente la historia de Srebrenica, nos vamos a tardar muchísimo tiempo. Busca la información. Hay una cosa, se llama Google, tiene una amiga que le decía, voy a buscarlo en Google. Decía yo, no, vas a buscarlo en Google. Se llama Google. En tu ordenador o
móvil tienes que tener un navegador. Entonces buscas google.com y allí hay una barrita y ahí le preguntas qué pasó en Srebrenica, cascos azules, y te vas a enterar de toda la historia. Ramón Nogueras dice que la depresión no es una enfermedad. No sé quién es Ramón Nogueras. Sí sé, pero de pronto me lo pierdo. Bueno, no lo sé. No tengo idea. ¿Le gusta la historieta de Mafalda? Por supuesto, soy gran fan de Quino, no solo en Mafalda, sino en todo lo demás que hizo, que tiene cosas absolutamente maravillosas. Sus libros de cartones son espectaculares. Quino era agudo, Quino era inteligente, Quino era humano, y Quino es víctima de que le usan sus cartones para decir una serie de barbaridades, ponerle palabras que él nunca habría dicho. Yo conocí a Quino, vi, saludé a Quino una vez cuando estuvo aquí en la Semana Negra. La fibromialgia sale en Google como una dolencia que sí existe. Bueno, sí, todas salen como dolencias que sí existen, pero es que Google solo te dice páginas que hay, no te dice cuál es la verdad. Habrá páginas que digan que la dolencia sí existe. ¿Cuáles son los marcadores biológicos? Si hay marcadores biológicos, hablamos. Si no hay marcadores biológicos, no. Es así de sencillo, ¿eh? No está a discusión. Mónica Real, me toca ver el vivo en vivo. Estamos aquí todos los jueves, cosa que lleguen y saluden. ¿Qué opina de Françafrique? No lo conozco. Desde lo de Níger no se menciona mucho un sistema de neocolonialismo de Francia que Francia mantiene. A ver, Francia mantiene relaciones. Vamos a tocar brevemente el caso del golpe de Estado en Níger, si les parece. Y si no les parece, pues lo siento, porque sí es útil. Miren, el 26 de Níger ha tenido desde su independencia de Francia en 1960 una serie de golpes de Estado y muy pocas transiciones democráticas. Parecía que ya se había instalado una transición democrática razonable cuando el anterior presidente en 2021 perdió las elecciones con Bazoum, que es el actual presidente legítimo de Níger, y decidió entregarle el poder. Generalmente cuando los hombres fuertes o presidentes en África pierden, pues se quedan con el poder de todos modos o tratan de hacerlo. El anterior presidente entregó pacíficamente el poder y decíamos, si esa es la esencia de la democracia, pues era una buena noticia para Níger, que es uno de los países más pobres del mundo, junto con otros países del Sahel, de los que voy a hablar ahora, como Burkina Faso y Mali. Entonces, pues declararon que los soldados detuvieron al presidente Bazoum y declararon que se habían hecho con el poder. Las potencias extranjeras condenaron el golpe, pero no hicieron nada. Estados Unidos y Francia amenazaron con cortar sus relaciones con Níger porque hay millones de dólares en ayuda a Níger. Esta es la gran contradicción de las potencias coloniales antiguas. Las potencias coloniales antiguas son las responsables de dar la mayor cantidad de ayuda posible a África. A veces lo hacen muy mal, a veces lo hacen muy bien. Hay conveniencia, bueno, sí, querer mantener relaciones comerciales con la riqueza de África, sin duda alguna, pero también hay una vergüenza real. Si tú te paras por Francia, por España misma, mucha gente siente una vergüenza enorme por el pasado colonial español. En Francia hay una vergüenza por el pasado colonial francés. En Alemania también yo lo he visto, y por supuesto en el Reino Unido hay una crítica permanente al antiguo sistema colonial británico, y en parte la reparación de esto es la ayuda que fluye incesantemente hacia África, de manera que no ha sido suficiente y que de manera que ha sido mal manejada, y que después de gastar millones y miles de millones de euros en ayudas al desarrollo, el desarrollo no se ha producido, y esto tiene que ser revalorado, pero no viene al caso ahora. El punto es que incluso el presidente Bazoum, que fue depuesto, que sin embargo ha podido hablar con los líderes mundiales, recibir visitantes y ser entrevistado y poner y publicar mensajes en los medios sociales, dijo que si les cortan la ayuda a Níger
va a ser un desastre. Níger no tiene economía porque Níger es un país enormemente pobre, lo único que tiene son soldados muy bien armados. El problema es que la Comunidad Económica de los Estados del Occidente Africano, un bloque regional llamado ECOWAS en inglés, expidió un ultimátum a la junta militar que se apoderó del poder en Níger el 30 de julio. O le devuelven el poder al señor Bazoum o enfrentan las consecuencias que podrían incluir una acción militar posible. Otros países del África Occidental están amenazando a Níger. No Francia, no Estados Unidos, no los malditos anteriores colonialistas. Otros países del África Occidental están amenazando a los soldados que tomaron el poder ilegítimamente en Níger con acciones militares, con el uso de la violencia, si no le devuelven el poder al legítimo presidente. Esto fundamentalmente lo saqué del New York Times, pero los Times de Ruanda, que muchos saben que sigo yo algo de la prensa africana y concretamente de Ruanda, nos contaba que este estado del occidente africano, del Sahel. El Sahel es esta franja que hay entre el Sáhara y el África subsahariana. Desde su independencia... ahora me asustó, esto es el colmo. Como siempre cree que le hablo, pobrecito. Debe estar muy solo. Cree que le hablo. Bueno, desde la independencia con Francia, el Estado de Níger experimentó 4 golpes de Estado y muchos más intentos de golpe de Estado. El último golpe ocurrió en febrero de 2010. Pero el problema real en Níger, como en Mali y en Burkina Faso, es que hay campañas yihadistas por parte de extremistas islamistas, tanto relacionados con el Daesh como relacionados con Al-Qaeda, que están tratando de hacerse con el poder mediante la violencia en todos estos países. En Mali, en 2015, hubo casos aterradores. Por supuesto, ustedes conocen casos en otros países donde distintos grupos yihadistas, grupos musulmanes extremistas relacionados, con Al-Qaeda y con el Daesh, están activos, están bien financiados. ¿Por quién? ¿No será por Arabia Saudí? No, ¿será por Irán? No, será por ellos. Pero el problema es que no es un caso aislado el caso de Níger. El Níger ha desarrollado recientemente un rechazo a Francia, pero muy curioso por una razón. Porque las fuerzas militares francesas que están presentes en Níger para combatir a los yihadistas no están haciendo lo suficiente. Es decir, odias a la potencia colonial, pero al mismo tiempo le exiges a la antigua potencia colonial que haga un esfuerzo mayor para salvarte a ti de los brutales yihadistas. Lo cual evidentemente implica una contradicción. No quiere decir que esté mal, simplemente es una contradicción. Bueno, Mali y Burkina Faso, que también reciben grandes cantidades de ayuda francesa y también recibieron ayuda militar francesa para combatir a sus yihadistas, han tenido sus respectivos golpes de Estado. En Mali, en 2021, fue cuando se dio el golpe de Estado de los actuales gobernantes de Mali, y en 2022 Mali cortó lazos con el ejército francés y le dio la bienvenida de inmediato al grupo Wagner de Prigozhin, al grupo Wagner que se amotinó contra Putin, pero le han perdonado absolutamente todo. Y vamos a ver por qué tanto lo han perdonado, precisamente con el caso de Níger, y estableció relaciones mucho más estrechas con Rusia, y el grupo Wagner actualmente pues, está actuando en contra de los yihadistas en Mali. En septiembre de 2022 hubo un golpe de Estado en Burkina Faso, que se vio seguido en enero de 2023 por la ruptura con Francia, con el ejército francés que tuvo que abandonar Burkina Faso, y un acercamiento con Rusia, aunque en este caso en Burkina Faso no se ha contratado al grupo Wagner para su lucha antiyihadista, pero Prigozhin ya ha ofrecido todo su apoyo al nuevo gobierno golpista de Níger para ayudarlos en su lucha antiyihadista. O sea, el ejército, el grupo Wagner, el ejército privado
de Prigozhin sigue funcionando perfectamente, y todavía puede andar ofreciendo la ayuda por allí porque no ha tenido consecuencias su levantamiento, lo cual es absolutamente inexplicable. Absolutamente inexplicable. En todo caso, hablamos de 3 países muy pobres con una violenta insurgencia islamista y que evidentemente sirven, precisamente por su indefensión, a los planes de Rusia para establecer lazos más estrechos con África, algo que se subrayó hace poco, precisamente hace 2 días, en las palabras del joven presidente golpista de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, que en esta cumbre Rusia-África agradeció por un lado el envío de cereales gratuitos que Rusia va a mandar al pobre país de Burkina Faso, porque son cereales que sustituyen a los cereales ucranianos que estaban destinados para Burkina Faso y que han sido, entre otros, objeto de la destrucción por parte de Rusia. Rusia ha destruido más de 600,000 toneladas de cereales en sus bombardeos a los puertos ucranianos en las últimas semanas. Y esos cereales ucranianos están destinados, entre otros lugares, y de manera muy importante, a países africanos. Entonces, Putin destruye el cereal para África y luego lo sustituye. Es el que te pega y luego te soba porque te pegó. Pero Traoré, que finalmente tiene que alimentar a su pueblo, agradeció muchísimo que le regalaran el cereal y luego acusó a los demás líderes africanos de ser mendicantes, cosa que por cierto no les cayó muy bien a estos líderes. Entonces, estamos al borde en 2 días más de que se decida si le devuelven o no el poder al presidente Bazoum, y si no, qué es lo que van a hacer los estados del África Occidental del grupo de ECOWAS, porque hay muchos que por otro lado están evidentemente molestos por el pasado colonial horrible del que ya hemos hablado aquí. Hemos contado cómo se dividió África en países de una manera absolutamente caprichosa y cómo se dividió África colonialmente 100 años antes, o menos de 100 años antes, pero al mismo tiempo algunos dirigentes africanos no quieren sustituir ese antiguo coloniaje por el nuevo coloniaje ruso. Otros lo consideran que finalmente, si Putin es el enemigo de sus antiguas potencias coloniales, Putin seguramente será su amigo, y lo más triste es que algún día se van a enterar que Putin no es amigo absolutamente de nadie. Y ya hablamos de esto. Dejen su like, gente, dice, sí. Dejen su like. ¿Cuántos somos? 305 personas, 134 likes, por lo tanto faltan 171 likes. No, 170, porque el que no le gusta ya llegó. Yo estoy seguro que es alguien a quien le gusta esto, lo viene a ver, lo ve completo, se mete las 3 horas, pero ya es por hobby el poner el no me gusta. Está bien. ¿Qué opinas de Rick y Morty? No me gustó mucho, fíjate, de las cosas que he visto es de lo que menos me entusiasma, no sé por qué. Mi hijo es muy fan de Rick y Morty, por cierto. Usted dijo que George Harrison era el más enigmático de los Beatles. ¿Por qué esa afirmación? Porque lo es el que menos habló, es el que menos participación pública tuvo, es el que menos entrevistas dio, el que menos libros escribió, y el que siempre mantuvo un perfil relativamente bajo dentro de su deseo de ser reconocido sobre todo como compositor, y en cierta medida también como guitarrista, porque la presión de McCartney era mucha. Entonces siento que sabemos más de la personalidad de los otros 3 que de la personalidad propia de George Harrison, pero puedo estar equivocado. Tu opinión sobre la condición intelectual Antonio Escobotado: no hablo de personas que consumen drogas porque no sé cómo funciona su cabeza. Entonces, no sé cuál sea su pensamiento. Porque la gente que conozco que consume drogas, su pensamiento es muy, muy errático. Bueno, hola desde Barcelona. Hola, Eva C. Eva C, ¿quién era Eva C? Eva C era el nombre de una medium. Luego se supo su apellido, pero ella se presentaba como Eva C y trató de engañar a Jaudini y no le salió. Pero era muy famosa, Eva C.
¿Qué piensas sobre las denuncias falsas de violencia de género? ¿Son un problema generalizado? No, son un porcentaje bajísimo, bajísimo. Son un porcentaje bajísimo, tan bajo como las denuncias de robo falso. Y tú no puedes quitar la legislación en contra del robo solo porque hay unos cuantos casos en los que hay una denuncia falsa de robo. Pero no, no son un problema generalizado, es un problema que ha inflado, exagerado y presentado como gravísimo una derecha que quiere el regreso de las condiciones religiosas y bíblicas para la mujer. Es así de simple y sencillo. Pero Santolaya no veo a youtubers españoles ni hispanoparlantes en general. No los veo por varias razones. Primero, pues no quiero estar influido ni siquiera en temas. No sabía yo que Santolaya había hablado del tema de los extraterrestres. Qué bueno que lo hizo. Y qué bueno que lo hizo desde el punto de vista de la física. Pero ni quiero ser influido por ellos, ni quiero molestarme por lo que dicen. Porque entonces vamos a entrar en una dinámica que no le conviene absolutamente a nadie. Y yo soy gente que estoy en desacuerdo con demasiadas cosas. La última vez que vi una persona de la YouTubesfera hispanoparlante, más o menos relacionada con la ciencia, no con rock o con historia, que esos los veo más, sino con ciencia y demás, me encuentro con alguien que empieza a decir que mi biografía de Twitter, donde decía yo en el pasado, si te llamo imbécil no es un insulto, es porque lo eres, y es cierto, no le llama a nadie imbécil por insultarlo, es porque creo sinceramente que lo son. Le contaba esto a Iker Jiménez para decirle cómo eran malvados los divulgadores españoles, ¿no? Y yo me digo, o sea, una broma con un poco de verdad puesta en mi biografía de Twitter es utilizada para quedar bien con Iker Jiménez. No, hombre, no. Por favor. Oye, está bien que lo hagan, pero no quiero enterarme. Porque entonces digo, esta persona empieza a caer de mi gracia y empieza a resultarme no tan agradable. A mí me resultan muy agradables todos. Qué bueno que todo el mundo haga divulgación científica, qué bueno que todo el mundo lo haga a su manera, qué bueno que todo el mundo lo haga a su estilo, qué bueno que todo el mundo lo haga con su público, qué bueno que cada uno encuentre su nicho, su espacio mercadotécnico de comunicación, de gente que entiende su comunicación, como la gente que entiende la mía, y que en este momento son 325 gracias. Y no quiero broncas con nadie. Cada quien su nicho, cada quien su espacio, cada quien sus intenciones de comunicación, comerciales, empresariales, de todo tipo son válidas. Simplemente no quiero entrar en conflictos. No veo que beneficie a nadie, en pocas palabras. Así que ¿conocías el trabajo y la figura del periodista Ramón Lobo? Poco y a veces en desacuerdo con él, pero bueno, sí, y lo conocí aquí cuando estuve en la Semana Negra, pero lamento obviamente su muerte, pero no tengo información, no lo seguía yo, no lo leía mucho. Armesillas tiene estudios posgrados y máster en economía, politología, algo de respetable tendría que decir, ¿no? ¿No? Lo respetable no te lo dan los estudios que hiciste, lo respetable te lo da lo que dices, ¿no? Si dices cosas razonables y bien fundamentadas, pues eres respetable aunque no hayas estudiado ni el kinder. Si por otro lado eres un manipulador de 7 suelas y tienes 2 doctorados, como es el caso de Pablo Iglesias, pues no me vas a impresionar. La titulitis es para niveles muy bajos de diálogo y de argumentación a nivel humano. Así que bueno. Rápido, voy a hacer un repaso rapidísimo sobre esto porque la semana pasada dediqué un rato a explicar qué es lo que había pasado en la audiencia del Congreso de los Estados Unidos
donde 3 personas dijeron que ellos sabían que había unas cosas que no saben qué son, con algunos restos no biológicos que no eran humanos. Y ya, no dijeron otra cosa. Todo un sector del tontaje internacional, del tontaje internacional, decidió que habían dicho que había naves extraterrestres tripuladas por seres inteligentes que venían a visitarnos. Y yo revisé lo que dijeron aquellos y nunca dijeron eso. Dijeron que había cosas que se movían muy raro y mostraron el vídeo del tic-tac, que lo vimos aquí, ustedes y yo. Dijeron que había cosas que no podían explicar. Inexplicado no es lo mismo que inexplicable, sabe usted, ¿no? Cada vez que usted ve un acto de magia y no se lo puede explicar, no quiere decir que sea inexplicable. Claro que tiene explicación. Los magos conocían la explicación y por eso aprendieron a hacerlo. Simple y sencillamente parece inexplicable porque es asombroso. Entonces, que han visto cosas, han registrado cosas que vuelan y que son muy raras. Les llamábamos objetos voladores no identificados. Ahora les llaman, ¿cómo se llaman? Objetos, fenómenos anómalos no identificados. Bueno, FANIs, ovnis, platillos, Foo Fighters, pónganles el nombre que quieran. Están diciendo, he visto algo en el cielo que no puedo identificar porque se comporta de manera distinta a lo que yo estoy habituado a ver. Nada más. Y eso fue lo que dije yo. Y me han... los comentarios del video de los ovnis no tienen desperdicio. Están diciendo que yo niego la existencia de los ovnis. No. Todo aquello que ves en el cielo que no te puedes explicar es un ovni, un FANI, un Foo Fighter, un FRUF, un YNCQE. Yo no sé qué es eso. ¿Ok? Qué bonito ese. Yo no sé. Es muy difícil pronunciar. Yo no sé qué es eso. Bueno, pues un yinske. Sí existen, claro, pues por todos lados aparecen. Pero no son naves extraterrestres. Lo que niego yo es que haya evidencia, pruebas razonablemente sólidas como para aceptar la idea de que se trata de naves extraterrestres tripuladas por seres inteligentes que vienen de otros planetas que, como ya no son los del sistema solar, porque sabemos que en los del sistema solar no hay vida, tienen que venir de otras estrellas. O sea que han realizado viajes interestelares para venir a cacharrarse aquí contra un cerro o a conversar con el tonto del pueblo. Siempre con el tonto del pueblo. O para llevarse a uno y meterle algo por el trasero, o para mutilar vacas. La gente no sabía cómo era el proceso normal de descomposición de las vacas que mueren en el campo. Creían que había mutilaciones quirúrgicas y no, no las hay. Es como los depredadores entran normalmente en el cuerpo de un animal grande recién muerto para podérselo merendar. Los carroñeros, no los depredadores. Lo único que dije fue que no hay evidencias de que sean naves extraterrestres. Entonces, ¿crees que no hay vida en el resto del universo? Yo creo que sí es enormemente probable que haya vida en el resto del universo. Es la misma química, son los mismos elementos químicos, más o menos en proporciones parecidas en muchos planetas. Y si están dentro de lo que conocemos como la zona de ricitos de oro, es decir, la zona donde puede existir agua líquida y una radiación solar suficiente para mantener el asunto templadito sin congelarlo ni asarlo, y hay además protección contra los rayos ultravioleta, en fin, una serie de características que establecen la zona alrededor de un sol, de una estrella, donde un planeta podría tener vida. Hay millones de esos planetas. No, bueno, probablemente se ha desarrollado la vida. Yo no estoy negando que exista la vida en otros planetas. Pero ¿crees que estamos solos en el universo? Define solos. ¿Es que no puede haber otros seres inteligentes? Sí, yo creo que puede haberlos. Me parece posible también que no, que seamos un accidente, porque hay cosas que solo ocurren una vez en la vida, o una vez en la historia del universo, en los 13.800 millones de años de vida del universo. Pero creo que lo más probable es que haya
vida en otros lugares del universo, un universo enorme, un universo gigantesco, un universo con miles de millones de galaxias, cada una de ellas con miles de millones de estrellas, cada una de ellas con 3, 4, 10, 20 planetas. Sí, seres inteligentes. Entonces no creo que tengan la capacidad de detectarnos ni de visitarnos. No tenemos emisiones de radio o televisión lo suficientemente fuertes como para que seamos detectados más allá de 10 años luz. 30 me parece, perdón. Es decir, a los 30 años de que emitiste algo ya no se puede detectar que es una señal producto de una inteligencia, producto de una manipulación voluntaria, una manipulación volitiva. No creo que nos puedan encontrar, y si nos pueden detectar a distancia, no creo que puedan viajar hasta aquí, porque las distancias en el universo son mucho mayores de lo que la mayoría de esta gente cree. Todo esto por encima les pasa. Lo que acaban convencidos es que yo he negado la existencia de los ovnis y la existencia de la probabilidad de vida extraterrestre y la existencia de la probabilidad de inteligencias extraterrestres. Y yo lo único que digo, y lo digo con absoluta certeza, es que no hay pruebas hasta este momento, hoy, a esta hora, 3 de agosto del año 2023 de la era común, a las 20:17 de la noche, no hay ninguna indicación sólida, real, que valga la pena tener en cuenta de que hay vida extraterrestre inteligente y nos está visitando, y como digo, recorre distancias interestelares con una tecnología absolutamente delirante para venirse a estrellar por ahí por donde los puede encontrar la Fuerza Aérea Estadounidense, porque nunca los encuentra nadie más. Salvo ya en las historias de, ay, no, pues que Mussolini tenía unos. Ay, ¿cómo lo sabes? No, me lo dijo mi abuelito. No, pues así no vale, tienes que enseñar los que tenía Mussolini. Todo es saliva, nada son pruebas. Y si nada son pruebas, si yo te digo que no creo en el ratoncito Pérez porque no hay evidencias, es exactamente lo mismo. Y si tú me dices que tengo que creer sin evidencias, me estarías diciendo que tú crees en el ratoncito Pérez. Y te apuesto a que no. Ay, en fin, amiguitos. ¿Hasta qué punto se puede estudiar y tener títulos y llegar a ser un gran profesional si siempre que opinas de algo te podrán tachar de falacia de autoridad? No, no se trata de eso. Se trata de que si tú tienes maestría en politología, deberías saber cómo funciona la política. Pero nadie sabe cómo funciona la política. Es un título un poco vago, un poco filosófico, ¿no? Yo soy maestro en sociología. Bueno, entonces sabes utilizar los métodos de la ciencia, las cuantificaciones, las valoraciones estadísticas, etcétera. Entonces, muéstrame tus valoraciones estadísticas para sustentar lo que dices y te creeré. Ah, no. Es que esto es una cuestión teórica que hicimos los sociólogos así, sin números, ni análisis, ni estadísticas, ni nada. Entonces vale tampoco como si las hiciera yo. ¿Te das cuenta que todos los teóricos políticos tienen posiciones políticas diferentes? Imagínate qué pasaría si todos los físicos pensaran distinto respecto de la composición del hidrógeno. No, utilizan un método tal que permite a todos llegar a la misma conclusión. Los politólogos no llegan a la misma conclusión. Los sociólogos, sobre todo los que no usan los métodos cuantificables de la ciencia, nunca llegan a la misma conclusión. Todos tienen opiniones, corrientes de pensamiento y escuelas ideológicas. Y eso lo puedes adornar con todos los títulos que quieras, pero no deja de ser filosofía. Jaime Josué Vargas Romero, te pido que me lo mandes por privado y te puedo quizás, no sé qué te refieras con personas rezagadas, pero el trabajo probablemente te pueda poner en contacto con gente que trabaja en estos asuntos. ¿Algún poeta contemporáneo al que puedas hacer referencia? Uy, contemporáneo.
Carmen Moreno, mi hermana, es una poetisa gaditana, a la que quiero entrañablemente, que es muy buena. Merlina Acevedo también escribe poesía. Lo que pasa es que yo la conozco sobre todo como palindromista, pero es una de las más impresionantes palindromistas en inglés y en español que yo he conocido en toda mi vida. Mira que tengo amigos palindromistas de toda la vida, pero es impresionante. Pero creo que también escribe poesía. Le he leído algo por ahí. No sé. No puedo comentar nada sobre la lepra. No sabía que había brotes de lepra en México. No entiendo a qué te refieres. El tema de aliens que hizo toca sensibilidades de quienes creen en eso. ¿Por qué no se comportan neutrales? Ya entendí. Porque no son neutrales. Es una creencia. Es una viva, intensa, seria creencia que tienen y a la que le han apostado a la vida. Es el problema de apostarle a la vida a las creencias, que cuando tienes información que te hace dudar de tus creencias, dudas de la información. Porque ya has invertido demasiados años de tu vida estudiando ovnis, leyendo cosas de ovnis, llevándote con gente de ovnis, en clubes de ovnis, como el del Club del Pie Grande, que fue uno de los diputados que convocó a esta audiencia. Tienes invertido demasiado como para aceptar que estés equivocado. Y además vives en un mundo en el que no te han enseñado a reconocer que estás equivocado. A decir, uy, perdón, me equivoqué. Es una de las frases menos oídas en el mundo. Y todos nos equivocamos, pero para la gente es una cuestión de fe. No sé por qué, además. Estoy pensando en hacer uno de astronautas, de antiguos astronautas, pero me van a despellejar, de verdad. ¿Has pensado qué será de tu canal de YouTube cuando ya no estés? No, pienso estar mucho tiempo. ¿Por qué? ¿No me estás matando tú también? El miércoles voy a París. ¿Algún lugar que me recomiendes que en tu opinión sería bueno visitar en París que no sean las visitas turísticas? No. No, porque yo voy a París en septiembre con mi hijo que quiere conocer París y vamos al Museo Cluny y vamos al Museo d'Orsay y vamos al Louvre. Es que es lo lógico. ¿Dónde más puedes ir? Saint-Chapelle, que es impresionante, ve un día que haya sol, eso sí, muy importante. Visitar, pues, igual si te quieres comprar un libro, pues cómpralo en Shakespeare and Company. Ve, por ejemplo, a Château de Vincennes, que es un pequeño castillo del siglo XII que a mí me encanta, sobre todo porque ahí tocaba uno de mis ídolos de la música medieval, que es Guillaume de Machaut. Pero es que París todo es turístico, man. Donde te pongas. Ha ocurrido algo histórico que lo convierte en un lugar de interés turístico. Entonces, no sé. Yo París también lo camino, ¿no? Camina por el barrio, por San Michel, por ejemplo, o por el barrio latino. Camina por las calles, ve lo que pasa. Hay gente haciendo cosas muchas veces en la calle, ¿no? Verás que quiere una teocracia, pues no lo sé. Vamos a tocar esto rapidísimamente porque son pocos minutos para nuestro corte. Murió una influencer crudo vegana. Y esto ha sido noticia enormemente manejada durante el día de hoy, manejada muy mal, creo yo. Y aquí es donde hay que ser serios con las cosas. Efectivamente, una influencer de alimentos rusa llamada Jana Dart, que se hacía llamar Jana Dart, aunque su nombre verdadero era Jana Samsonova, acaba de morir y se dijo que había muerto de desnutrición y agotamiento. En parte es cierto, cuidado, en parte es cierto, pero
no me gusta, y yo que soy de los que no soy muy amigo del veganismo, ¿qué quieren? Como opción dietética lo admito perfectamente, pero como ejemplo de superioridad moral no lo admito para nada. No creo que acabar con todas las vacas del universo sea una forma de salvar a los animalitos. ¿Qué quieres que te diga? Si dejamos de comer vacas, pues entonces las vacas hay que matarlas a todas y a las otras las dejas libres, serán pasto de los depredadores, ya no hay más vacas. Has salvado a los animalitos, qué bueno eres. Ay, cómo se puede ser tan bueno y no echarse a llorar uno cuando se ve al espejo y dice, mira, me veo haciendo el bien. No, yo no estoy a favor de matar a todas las vacas y a todos los borreguitos y a todas las cabritas del mundo y a todas las gallinas y todo eso. No estoy de acuerdo, estoy raro. Pero respeto al vegano que lo es porque es una decisión dietética, porque se siente bien, porque quiere hacerlo. Eso es parte de la libertad. Cuando me viene a decir que yo estoy mal es cuando tenemos un problema. Pero aún yo me niego a utilizar la muerte de esta mujer como un argumento en contra del crudiveganismo. A ver, sí, era crudivegana. Desde hace, durante los últimos 4 años, Samsonova se dedicó a comer única y exclusivamente alimentos veganos crudos. Solamente comía frutas, brotes de semillas de girasol, batidos de fruta y jugos, dijo su madre. Y es cierto. Yo le explicaba a mi hijo una cosa importante. Uno de los problemas del crudiveganismo es que empeora los problemas del veganismo. El veganismo, con algunos suplementos como los de vitamina B12, se puede hacer perfectamente y no te pasa nada y eres muy sano y me caes muy bien y te quiero mucho y podemos hablar de lo que tú quieras menos del tema. No te hace menos persona, ni te daña, ni te... nada. Ni es parte de la guerra cultural, o por lo menos no debería ser parte de la guerra cultural. El crudiveganismo tiene un problema adicional, que hay muchas cosas, muchas vitaminas, minerales o proteínas que solo se vuelven biodisponibles, es decir, que solo puedes absorber tu cuerpo cuando las has cocinado. Otros alimentos, de hecho hay otros alimentos que no debes cocinar porque pierden, no es que pierdan propiedades como se decía en el pasado, pero algunos de sus componentes resultan menos biodisponibles. Para esto hay gente experta en nutrición como Lurueña, quien hemos entrevistado aquí un par de veces, que nos explica qué es lo que hay que comer y cómo hay que comerlo, cómo son las cosas. Y hay nutricionistas, algunos un poco extremistas, pero algunos muy razonables y científicos. Con suplementación adecuada se puede vivir perfectamente con una dieta crudivegana. Necesitarás más suplementación que con una dieta vegana. También se dice que llevaba años sin beber agua, solo tomaba el agua que provenía de las frutas y las verduras que consumía. Pues también probablemente sea más que suficiente porque el agua, si el jugo zumo que bebes contiene un 80% de agua, no necesitas beber agua, ahí está el agua, ya está allí. Pero no murió de eso. Ella tenía trastornos alimentarios serios que probablemente subyacían a su decisión de ser crudivegana, pero que tenía trastorno de la conducta alimentaria que la llevaba a comer poco. Estaba físicamente muy débil y además sufrió una infección similar al cólera, según su madre. ¿Qué fue lo que le causó la muerte? Sí, su desnutrición debido al crudiveganismo mal llevado influyó, participó, colaboró en el dramático desenlace. Además, pues no creo que nadie tenga que no sea lógico pensar que alguien debe morir o qué satisfacción que murió alguien porque era crudivegano. Eso demuestra que yo y mis hamburguesas tenemos más razón que ellos. No puedes manejar las cosas así. Entonces, ella tenía una infección, tenía problemas alimentarios, parece que tenía un problema de anorexia. En principio, yo las fotos que vi de ella en Instagram, que todavía no han quitado la cuenta, no la habían quitado esta tarde, no se ve tan terriblemente poco sanas como se ven las personas con estados avanzados de anorexia, que por desgracia muchos de nosotros hemos visto y que es muy desagradable. No se veía
Se veía extremadamente delgada, pero no tenía ese rostro fantasmal aterrador de quien está en los extremos de la anorexia. Pero tenía un problema alimentario, tenía una infección, tenía una mala suplementación como crudivegana. No la mató eso. No vale decir que la mató eso, no vale que represente un argumento en una guerra cultural perfectamente idiota. Perfectamente idiota, más allá de nuestras preferencias dietéticas o morales personales. Y yo sí les pediría que no lo hicieran, y que cuando oigan a la gente decir, es que murió porque solo comía frutitas, digan, no es así, murió por esto. Murió por una serie de razones, entre las cuales esa fue una contribuyente, pero no fue la única, ni fue eso lo que la mató. Y luego de ahí en fuera, lo de siempre, respeto a los muertos, porque total, salvo algunos muertos que claramente su vida es tal que no merece ningún respeto, a los demás, respeto. ¿No? Bueno, eso quería contar de esta chica. Me molestó mucho la actitud de algunos, la verdad. Regresamos en unos segundos. Somos 353 personas. Van creciendo poco a poco la base militante de los revisteros. ¿Los vamos a llamar revisteros? Suena bien feo. ¿Cómo nos ponemos? Bueno, la revista semanal Army, el Rivadesnudo Army, que está creciendo, y tenemos también ha crecido y los no me gustas, que ya tenemos a 4 que quieren ser parte de este delicado y singular club. Por otro lado hay 201 personas que han dicho me gusta, por lo cuanto 201 y 4 son 205, quedan 149 que nos podrían decir si les gusta o no les gusta. Les agradeceré que nos lo digan. ¿Qué más tenemos hoy? Para que se queden y no se vayan, vamos a hablar de los eventos adversos de las vacunas, que ha sido un debate en España otra vez porque se ha manejado mal. Las sentencias contra la banca Trío 2, y que piden ustedes Galería Nocturna. La Galería Nocturna de hoy es preciosa. Francisco de Goya y Lucientes, una de las más grandes joyas de la pintura española. Y probablemente, si podemos, también hablaremos de las iglesias contra las mujeres y de Vivir bajo tierra, que lo hemos intentado varias semanas y no hemos podido. Así que regresamos en un par de minutos. Trátense bien, no se vayan. Si vamos a regresar, ¿para qué se van?
Ya estamos de regreso, por cierto. Me están diciendo Ángel García que Ramón Nogueras es un psicólogo y divulgador de psicología, promueve la psicología con evidencia científica. Sí tengo alguna información de él. No sé qué pasó, debemos haber tenido algún diferendo, pues me tiene bloqueado en Twitter, entonces. Porque estoy viendo que en 2020 conversábamos, pero bueno, por alguna causa me bloqueó, ni modo, así es eso. Entonces por eso no lo ubicaba yo mucho, porque hace mucho no lo leo, porque no lo puedo leer porque estoy bloqueado. Entonces, así es esto. JFK de Oliver Stone le parece interesante, quizá algo conspiranoica. No. Es totalmente conspiranoica. Oliver Stone es un sujeto absolutamente chiflado. Ahora prorruso, además. Como si le faltara algo. Es un tipo enormemente conspiranoico y es de estos cineastas que creen que por ser buen director de cine tienes la capacidad de comprender el universo mejor que los ciudadanos a tu alrededor. Sabes más de ciencia que los científicos, sabes más de política que los políticos, sabes más de economía que los economistas y tocas el violín mejor que Jascha Heifetz o que Yitzhak Perlman. Y no. Entonces, es el problema de él. Es como les pasa a los también a algunos rockeros, ¿no? Sting y Bono de YouTube. Gente que, canto muy bien y escribe unas canciones muy guapas. Entonces puedo salvar el mundo. No. Puedes aportar dinero, pero tú canta y haz musiquita, pero no seas el líder, porque no tienes con qué. Y se ha demostrado además que no tenían con qué. Esta es buena. ¿Crees que si se estableciera contacto, dice alguien con estos anónimos, que si se estableciera contacto con una raza alienígena inteligente, se acabaría el cristianismo? ¿O a pesar de todo los creyentes seguirían insistiendo en que la Biblia dice la verdad? Seguirían insistiendo, por supuesto. Reinterpretarían lo que sea necesario reinterpretar para que sigan creyendo, pero un verdadero creyente es inamovible. Un verdadero creyente es inamovible. Por eso la educación en pensamiento crítico busca que los niños, desde niños, no actúen como verdaderos creyentes y entonces puedan amoldar sus opiniones a la realidad en vez de estar tratando de amoldar la realidad a sus opiniones, que es lo que hace la gran mayoría de la gente, por desgracia. Por desgracia. ¿Qué opino de los libros? Me acaban, precisamente ahora en el corte, estaba yo viendo mi WhatsApp y me acaban de pasar un enlace para descargar todos los libros de texto de la cuarta de formación. Les vamos a echar un ojo, pero obviamente no soy yo para analizarlos, aunque sí. ¿Se puede ser imparcial en periodismo? No. Se es parcial a la verdad siempre. La imparcialidad no existe. La imparcialidad es presentar a un nazi y un antinazi y decir que hablen ellos dos porque tienen igual valor de verdad lo que dice uno y lo que dice otro, y por lo tanto que el público decida. Eso es ser imparcial. El que es parcial es el que le dice al nazi: no, mira, lo que tú propones es perfectamente estúpido y los tuyos han cometido tales y cuales crímenes. Parcial a la verdad. Esta neutralidad de poner a dos personas a discutir en la televisión o de igualar dos visiones contradictorias sin mojarse el periodista no vale. El periodista tiene la obligación de informar y para informar tiene que buscar los datos más certeros posibles y presentárselos al público independientemente de que otros digan que esos datos no son así. Es la diferencia entre la propaganda rusa y la información que nos dan personajes que están en Ucrania jugándose la vida para informarnos. Manu Bravo, a quien entrevistamos aquí, por cierto, estuvo hace un par de semanas aquí una semana y pico aquí en Gijón, porque bueno, él es miembro de la Asociación de Fotoperiodistas de Asturias y ganó el premio Joaquín, me acabo de olvidar del apellido,
de Joaquín, qué barbaridad. Tiene el nombre de uno de los grandes fotoperiodistas asturianos, y estuvo aquí para recoger su premio y para participar en la exposición que todos los años hacen los fotoperiodistas asturianos, que hay magníficos fotoperiodistas asturianos. Está Eloy, por ejemplo. Bueno, yo admiro mucho a los fotoperiodistas. Y estuve con Manu Bravo, que se iba de regreso a Ucrania, ¿no? Entonces, no se debe ser imparcial en periodismo. No se debe ser imparcial. Se debe ser siempre parcial a los hechos, a la verdad, a lo demostrable, a lo contrastable, a lo fiable, a la verdad, aunque vaya en contra de lo que tú crees. ¿Vio el review de Mariano sobre la película de extraterrestres Communion? Sí, sí lo vi. Veo todo lo que hace Mariano, esto es evidente. Y, a ver, Communion es uno de los casos más divertidos de la historia, porque fue de un escritor de ciencia ficción de capa caída que decidió inventarse un encuentro extraterrestre para seguir cobrando, ¿no? Un poco lo que hizo otro escritor de ciencia ficción de pésimo nivel, que era Lafayette Ronald Hubbard, que se inventó una religión porque pues, así ganaba más dinero, ¿no? Y según me contaron a mí quienes estuvieron en esa reunión, todo esto empezó en una convención de ciencia ficción donde L. Ron Hubbard y George O. Smith estuvieron discutiendo sobre credibilidad y religiones. Y L. Ron Hubbard dijo que él se podía inventar una religión que lo hiciera rico, inventándose las cosas más raras del mundo, ¿no? Si los extraterrestres en los volcanes, y si Xenu y George O. Smith le dijo, eso no puede ser, la gente no se lo va a tragar, y hicieron una apuesta. Y el que me lo contó y dijo que estuvo presente fue Mac Reynolds, el gran escritor de ciencia ficción económica, por cierto, que fue muy amigo mío. Y al año siguiente había publicado su primer libro, L. Ron Hubbard, y ganó la apuesta. Y por supuesto dejó de escribir ciencia ficción, porque los escritores de ciencia ficción, con pocas excepciones, son los pobres diablos. Todos los que yo conocí eran nivel pobre diablo. ¿Cuál es su serie animada de ciencia ficción favorita? Serie animada de ciencia ficción favorita. Pasma. Pues los supersónicos, yo creo todavía. Todavía los supersónicos, porque las demás ninguna es de ciencia ficción. Quizá, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, When Gravity Fails, esta. Si se puede considerar ciencia ficción, When Gravity Fails, cuando falla la gravedad, que además es una línea de una canción de Bob Dylan, que luego fue usada como título de una novela de ciencia ficción magnífica, Cuando falla la gravedad. Gravity Falls se llamaba, o sea, con base en esa línea de Bob Dylan, creo que hicieron Gravity Falls o algo así se llamaba la serie. Si la consideras de ciencia ficción, era magnífica, pero absolutamente magnífica, impecable. Satírica, malévola, sin vulgaridad, con un manejo de los temas extraordinario. Además tenía un abuelo que era muy parecido a un amigo mío, que eso fue además peor aún. Bueno, vamos a ir a esto porque me parece importante. Eventos adversos y vacunas. Bueno, usted probablemente leyó en el periódico Público, si tiene la desgracia de leer el periódico Público, esta nota terrible. Un informe de sanidad recoge 14,000 efectos graves y 500 desenlaces mortales por las vacunas contra la COVID. No es cierto. El titular es una mentira absoluta. Es manipulación, es sensacionalismo, es ignorancia, es anticiencia, es conspiranoia y es absolutamente despreciable. Es mentira. Vamos a ver por qué. Total que yo a la autora
yo vi el titular, dije, la redacción distorsiona y falsea los registros de eventos adversos, promueve el miedo, se basa en anécdotas interesadas y en esencia desinforma y fomenta la conspiranoia rentable, una vergüenza de periodismo anticiencia. A lo cual la autora, Laura G. de Rivera, que tiene premios de periodismo científico, cosa que dice, una acusación tan grave no se puede basar solo en tu opinión. Obviamente, el artículo está concienzudamente documentado. Sí, pero dices mentiras con tu documentación. Con referencias a artículos publicados en el British Journal, en el BJM, que creo que es el BMJ, el British Medical Journal. Se equivocó. Y Science, cifras oficiales, entrevistas a científicos y afectados, debemos cuidar lo que decimos. Y yo le contesté, ya no le llegó porque me bloqueó. O también ella. Dije, el que se distorsiona y se atribuye causalidad al VAERS, que es el registro de eventos adversos de las vacunas, no es mi opinión, es un hecho, así como que se le dé valor de verdad a anécdotas no científicamente validadas, y pongo un enlace a factcheck.org sobre el tema. Sobre esta base opino, sobre esta base fáctica de datos, de información, opino que la pieza es mal periodismo, conspiranoia y desinformación. Y ella, por supuesto, para defender su posición como periodista, me bloqueó. Bueno, pues vamos a empezar por qué es el VAERS. ¿Qué fue? Le llamo VAERS porque ese es su nombre en inglés. The Vaccine Adverse Events Reporting System, el sistema de informes de eventos adversos de vacunas, que se fundó en 1990 por la CDC y la FDA de los Estados Unidos, el Centro para el Control de las Enfermedades y la Agencia del Alimento y el Medicamento. Conjuntamente establecieron este sistema de información en 1990. ¿Para qué sirve? Bueno, si usted se vacuna y luego le duele un dedo, usted puede informar que le duele el dedo después de haberse vacunado. Si usted informa que se cayó por las escaleras después de haberse vacunado, lo puede poner perfectamente en el VAERS. Si usted dice que lo cagó una gaviota después de haberse vacunado, lo puede poner perfectamente en el VAERS. Para explicar lo serio que es no es lo serio, lo que realmente es el VAERS y por qué sus datos no tienen ninguna fiabilidad, sino son solo una indicación, y vamos a ver por qué. Alguien en una ocasión dijo que la vacuna lo había convertido en el hombre lobo. Y si uno buscaba en el VAERS de los Estados Unidos, encontraba el reporte, esta vacuna me convirtió en un hombre lobo. O después de ponerme la vacuna me convertí en un hombre lobo. Y nadie estaba allí para decir, esto no creo que pueda ser. ¿Qué es lo que dicen los propios fundadores del sistema de informes de eventos adversos? Que estos problemas de salud posteriores a las vacunas pueden incluir reacciones alérgicas, trastornos intestinales, coágulos sanguíneos u otros problemas que pueden o no estar relacionados con la vacuna. El VAERS no puede determinar si un evento adverso fue causado por una vacuna. No tiene modo de saberlo. Si te cagó la gaviota, fue por la vacuna. ¿Acaso la gaviota olió la vacuna y dijo, voy? Bombardeo. No, el sistema no existe para eso. Los eventos adversos que se informan no son eventos causados por la vacuna, son cosas que ocurren después de la vacunación. Bien, si tal es el caso, la pregunta es, ¿por qué se hace un registro de eventos adversos? Bueno, porque la ciencia no lo sabe todo, cosa que algunos ya lo saben,
pero busca enterarse de cosas nuevas todos los días. Tú puedes hacer todas las pruebas del mundo respecto de un medicamento, de una vacuna, puedes tener los estándares más rigurosos, pero puede haber algo que se te escape. La gente tontamente cree que no, los médicos seguramente sabían lo que iba a pasar, pero no quisieron hacerlos porque pandemia y conspiración y todo. No. Cuando enfrentas algo desconocido, lo tienes que ir conociendo. Los conspiranoicos esperan que los científicos ya supieran cómo era el virus, cómo se iba a desarrollar la pandemia, cuántas personas iban a morir, cómo se iba a desarrollar el contagio, más o menos el mismo día que apareció el primer contagio en 2020, principios de 2020. Los tontos creen que la ciencia ya sabía todo eso, pero no lo sabía evidentemente. Entonces tú has hecho todas las pruebas razonables, rigurosas, para poner en el mercado una vacuna o un medicamento cualquiera. Y luego puede resultar que tiene efectos que no pudiste prever. ¿Porque eres un malvado que quiere matar a todos? No, porque no lo sabes todo y quieres enterarte. Un registro de eventos adversos lo que hace es reunir todo lo que toda la gente dice que le pasó después de la vacuna o después del medicamento. Aquí un dato fundamental: la correlación no significa no significa causación. El que una cosa ocurra después de la otra no significa que la segunda haya sido causada por la primera. Esto es lo que da pie a muchas supersticiones. Cuando la gente cree, el deportista, que se puso un calcetín al revés y ese día metió 2 goles. Entonces empieza a ponerse ese calcetín al revés en todos los partidos, concluyendo que el horror al ponerse el calcetín fue el causante del gol. Y puede pasar 20 partidos sin meter un gol con el calcetín al revés, que él seguirá creyendo en su superstición, porque así funcionan las supersticiones. El hecho de que una cosa ocurra después de otra no significa que la primera sea la causa de la segunda. Pero si tú registras todos los eventos adversos que tiene muchísima gente que se pone la vacuna o que toma el medicamento, de pronto puede pasar que, esto está pasando muy seguido. Este sistema de vigilancia nos indica que hay una alteración en concreto que se sale de los límites de lo habitual, de lo estadísticamente normal. Probablemente sea causada, es así, por la vacuna o por el medicamento. Y entonces tenemos un punto de partida para hacer una investigación, a ver si por allí resulta que había algo que no sabíamos y que hay que saber sobre los daños que puede provocarnos la vacuna o el medicamento. ¿Se entiende? Es un termómetro generalizado con la mayor cantidad posible de participantes de la población, incluso el que dijo que se convirtió en hombre lobo, a fin de detectar, de servir como un sistema de advertencia, sistema de alerta de problemas no detectados con vacunas ya aprobadas, problemas que podría merecer la atención de los investigadores científicos. Estos problemas generalmente son tan poco frecuentes que solo ocurren después por grandes que hagas tus ensayos clínicos con muchas personas, no son tan estadísticamente significativos como para aparecer en los ensayos clínicos. Se necesita la participación de poblaciones mucho más grandes para que detectes que en un pequeño porcentaje, pero mayor del normal, se presenta una enfermedad. Es excelente, dice un profesor de salud internacional, codirector de investigación clínica para el Instituto para la Seguridad de las Vacunas, Kaushar Talaat, dijo: el VAERS es excelente para identificar señales de una posible preocupación. Algunas de estas señales resultan ser verdaderos problemas de seguridad, pero muchas no. ¿Queda entendido cómo funciona esto? El que se reporte un evento adverso no significa que sea una consecuencia adversa. Es un evento adverso que ocurrió después de la vacunación. Si está relacionado o no con él, habría que averiguarlo. Si es un solo caso entre 10 millones de vacunados, pues raro será que haya sido ocasionado. Si hay muchos casos, se aumenta la probabilidad y llama la atención y suenan las alarmas de los médicos. Bien, llegados a eso, esto es lo que hace
el Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Sanidad ha estado continuamente presentando los informes de farmacovigilancia, que es precisamente esto, perdón, la vigilancia farmacológica sobre las vacunas de la COVID-19. Es decir, cualquier profesional médico, cualquier ciudadano, cualquier asistente médico, cualquier ATS o enfermera o pasante de medicina o residente o odontólogo, cualquiera que esté relacionado con la salud o los ciudadanos mismos pueden registrar un evento adverso en el sistema de farmacovigilancia. Y allí, eso que se supone que esta reportera revisó, dice claramente: de las 14.003 notificaciones de acontecimientos adversos consideradas graves recibidas hasta la fecha de cierre de datos, quedamos que esta era la el 19º informe, y habrá 20º y 21º, etcétera, 500 presentaron un desenlace mortal. Hasta ahí estamos bien. Ella dijo que habían 14.000 casos graves y 500 muertes, pero ella dijo que son por la vacuna. Vamos a volverlo a ver. 14.000 efectos graves y 500 desenlaces mortales por las vacunas contra la COVID. Y pues no. Como se ha indicado anteriormente, o sea, el Ministerio de Sanidad ya sabía con quién lidiaba, sabe con quién lidia y lo ha indicado otras veces. Estos acontecimientos no pueden considerarse relacionados con las vacunas por el mero hecho de notificarse. En la gran mayoría de los casos notificados en los que consta información sobre los antecedentes médicos y la medicación concomitante, los medicamentos que se toman junto con la vacuna, el fallecimiento se puede explicar por la situación clínica previa del paciente, o sea, se iba a morir de todos modos, con o sin vacuna, u otros tratamientos que estuviera tomando, y las causas de fallecimiento son diversas, sin presentarse un patrón homogéneo. La vacunación, es increíble que tengan que decir esto el Ministerio de Sanidad, la vacunación no reduce las muertes por otras causas diferentes a la COVID-19, por lo que durante la campaña de vacunación es esperable que los fallecimientos por otros motivos diferentes sigan ocurriendo, en ocasiones en estrecha asociación temporal con la administración de la vacuna, sin que ello tenga relación con el hecho de haber sido vacunado. Es decir, alguien podía estar a punto de sufrir un ataque cardíaco en el momento en que se va a vacunar y en el momento en que le ponen la inyección, tener el ataque cardíaco, y eso no quiere decir que la inyección lo haya causado. Y para eso se hace lo que hace el Ministerio de Sanidad y que no hizo la reportera, que es ver qué tenía el paciente, qué tomaba, cómo estaba, en qué situación se encontraba su salud, si estaba tomando medicamentos, si tenía alguna afección grave, porque en la gran mayoría de los casos se puede explicar perfectísimamente que las muertes se debieron a otras cosas. Eso no es tan difícil, creo yo, ¿no? Y menos para alguien que recibe premios de ciencia. Hombre, si yo tengo un premio nacional de periodismo en México por mis trabajos de ciencia. Digo, si a eso vamos. Pero por si no era claro, recuadro en la página web del Ministerio de Sanidad qué tan cuidadosamente investigó quien dice que lo investigó. Recuadro, recuerde, puntito rojo: los acontecimientos adversos que se notifican no significa que estén relacionados con la vacunación. ¿Quedó claro? Y al fondo se oye la voz de un periodista público. No. Por tanto, no son reacciones adversas, ni son de utilidad para comparar el perfil de reacciones adversas de las diferentes vacunas. Y al fondo se oye un reporte que dice, sí. Y así estamos, amiguitos, y así estamos, hermanitos, con este tipo de periodismo absolutamente, es lo que mi amigo Luis Alfonso Gámez, que se acaba de jubilar del Correo, llama periodismo gilipollas. Evidentemente la persona que está aquí retratada dice que lo que sufrió
Los problemas que sufrió después de la vacunación se deben a la vacunación. Encabeza una asociación de personas que dicen lo mismo, pero no lo han probado, y que quieren que los indemnicen porque lo dicen, aunque no lo hayan podido probar. Si esto le suena al vídeo que hicimos ayer sobre enfermedades imaginarias, es por algo. Un sistema de eventos adversos sirve para levantar la voz de alarma por si algo estuviera mal y no nos hubiéramos dado cuenta, pero no es lo que ha estado diciendo esta periodista, lo que ha estado diciendo público, lo que ha vuelto a defender en otras notas periodísticas, sin decir eso que tenemos que aprender todos a decir. Uy, perdón, me equivoqué, cometimos un error, lo estamos resolviendo, aquí tiene usted, con nuestras amables disculpas. Cuando como personas, como periodistas, como profesionales aprendamos más a decir eso, mejor vamos a estar absolutamente todos. Son las 9:04 y sí, había un programa en TV Azteca que se llamaba Extra Normal, sí, era Extra Anormal. Sí, si lo recuerdo bien. ¿Por qué se esconden? ¿Por qué no se muestran? Bueno, a ver, los Lelutier eran grandiosos. Yo siempre quise, nunca pude ponerme en contacto con ellos cuando todavía estaban todos y todavía estaban en activo bien. Como digo, yo había conocido a López Pucho y a Ernesto Acher y a Rabinovich así una noche en casa de un amigo, pero proponerles que hicieran un disco de divulgación científica hubiera sido maravilloso, ¿se imaginan? Los puntos clave, la evolución, origen del universo, enfermedades, historia antigua, 6 o 7 puntos para hacer una cantata como la cantata Laxatón, pero que fuera la cantata cientificón. Hubiera sido genial. Nunca pude ponerme en contacto con ellos. Cuando me dieron el teléfono, el correo electrónico de Carlos Núñez, del que toca el piano, del que más tocaba el piano, pues varios tocaban el piano, ya se estaban retirando, ya había muerto Daniel, entonces ya no era lo mismo. Rocío Sánchez, muchas gracias por el superchat. A ver, ¿cuándo te atreves a hablar de Bukele? Parece que le tienes miedo. Mucho miedo. Tengo información, necesito información más clara. ¿Se cree que Encelado tiene condiciones para albergar algo de microbiota? Sí, se cree eso. Pues es lo más que podría haber en nuestro sistema solar y sería maravilloso. Bueno, ¿qué pasaría si lo demostrasen que sería magnífico? No pasaría nada. O sea, yo no estoy apostando a su inexistencia, estoy apostando a que en este momento no hay pruebas. Si mañana hay pruebas, yo seré el primer encantado de la vida. Me pondría en fila para hablar con los extraterrestres, me interesaría muchísimo, sería fantástico. Yo no me he apostado emocionalmente nada a decir que no existen. Lo único que digo es que no hay pruebas. ¿Nos toman el pelo con el arte plástico abstracto? Yo digo que sí. Ya sé que esto ofende muchísimo a los artistas, pero yo no puedo ver un Jackson Pollock y tomármelo en serio, ¿no? Ya he contado algunas de mis experiencias con arte, como el de Opalka, que se dedicó a pintar en sus cuadros, son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, hasta el 5 millones, que fue cuando se murió. Dedicó años de esto y probablemente con una honestidad enorme, pero a mí no me dice absolutamente nada, como me lo dice Francisco de Goya y Lucientes, de quien vamos a hablar el día de hoy, ampliamente. Porque los sociólogos son izquierdistas o socialistas o comunistas, no es cierto, hay sociólogos de derecha, pero militantísima. Tan militantes y tan militontos como los sociólogos comunistas, ¿no? La sociología es seria cuando utiliza métodos científicos, la sociología no es seria cuando utiliza métodos filosóficos, es así de sencillo. Y voy a repetir una frase que decía yo ayer en Twitter, sí es cierto,
La ciencia no tiene todas las respuestas, pero tiene alguna ventaja junto a la religión y la filosofía que tampoco tienen ninguna respuesta, pero afirman tenerlas todas. Mi opinión sobre Bukele, a ver, mi opinión general es bastante negativa, por lo que está haciendo es autoritario, brutal, extralegal y peligroso para las democracias. Pero no tengo datos suficientes, no he podido dedicarle el tiempo necesario. Yo tengo jornadas de trabajo de 11 horas al día. Esto me toma horas y horas. Lo que hago en YouTube me toma horas y horas. La traducción me toma horas y horas. Escribir otras cosas. He dejado ya el periódico, dejé de escribir después de 18 años en El Correo, porque ya no daba para más no, y hubo otras razones, pero fundamentalmente porque ya no daba yo para más. Entonces, pues lo siento que no he podido sentarme a analizar el caso de Bukele con detalle. ¿Qué recomendación darías a un padre novato para educar a un hijo en este mundo tan lleno de embustes y trampas? Decirle la verdad. La verdad de que dentro de lo posible, dentro de sus propias preguntas, ¿no? No tienes que enseñarle a un hijo cómo jugar a la bolsa en Wall Street si tiene 3 años, ¿no? Ni tienes que enseñarle sobre el manejo de sus inquietudes sexuales cuando tiene 6 meses. No, todo a su tiempo. El tiempo es cuando los niños preguntan. Pero yo creo que con la verdad es una de las mejores políticas para educar pequeños, ¿no? Una visita guiada por los canales de París muy interesante. Esa no me la sé. Fíjate que cuando yo me enteré de los canales de París, porque la chica que me alquiló un Airbnb en San Michel, nos dejó dicho yo voy a comer este bistró con mis amigos, y estaba más o menos lejos, pero bueno, que en metro en París te mueves en todo. Entonces fuimos a comer allí, maravilloso, la pasamos muy bien, y allí me di cuenta de los canales de París, que son derivaciones del río, y curiosamente la chica que nos atendió era española, en ese bistró en las afueras de París. Es absolutamente. Bueno. Los veganos de veras no deberían comer frutas polinizadas con ayuda de animales, solo lo señalo. Como ya comentamos aquí, plantar mata animales, ¿no? Punto, no pasa nada y así es, y así. Todo ser vivo que no sea una planta se alimenta de otros seres vivos, que así fue la evolución. Pues, I'm sorry, yo no estaba allí para decir si estaba bien o estaba mal, ¿no? Maudictus, no sean bárbaros. Shawarmis. No, shawarmis no, porque suena a shawarma, que me gusta para comérmelo, pero yo soy Schwarz, no Shawars. Shawarmis. Pues sí, fíjate, la Shawarmi. El ejército del Schwarz. Bueno, mientras no lo confunda con el shawarma, bien. Quisiera aportar con algo, estoy en México. Si quieres aportar, recomiéndanos, dale me gusta, suscríbete. Y si puedes aportar en efectivo, pues está PayPal y Patreon, que hoy se me olvidó pedir dinero, que no me gusta en general pedir dinero. Mira, Sebastián no puede ni con Bono, ni con Sting, ni con Morrissey. Con Morrissey tampoco, por cierto. Bueno. Otra serie, por cierto, están mencionando series que no conozco, pero Cowboy Bebop era ciencia ficción. El Cowboy Bebop es una de las cosas que más me ha gustado en toda mi vida. Y eso que yo fui fan del primer anime de la historia en televisión, que fue Astro Boy. Y la primera mezcla de vivo y dibujos animados, que fue Señorita Cometa. Ambos japoneses. Bueno, quería contarles esta historia. La engañosa banca Tríodos ante los jueces. Porque
Porque Banca Trío 2 es uno de los grandes engaños de la historia. Y de esto yo me di cuenta cuando no era bueno darse cuenta. Fue allá por 2012, hace 11 años escribí esto que tienen ustedes aquí. Y que era un análisis de lo que hacía la Banca Trío 2, la secta antroposófica a la que pertenece, la antroposofía, que fue la secta fundada por un místico austriaco, Rudolf Steiner, que era seguidor de Madame Blavatsky, la teosofía, de la teosofista, es decir, era seguidor de la secta de la teosofía de Madame Blavatsky, hasta que decidió ponerse por su cuenta, y pues si una era teosofía, la otra era antroposofía, la sabiduría de los dioses, pues la sabiduría de los hombres. Un tipo muy, muy delirante, Steiner, y entonces conté toda la historia aquí de la antroposofía de Steiner y de los negocios que fue creando alrededor de su secta antroposófica. Demeter, que se encarga de hacer agricultura biodinámica, que no sirvió absolutamente para nada. No, Demeter no. ¿Cuál era? Ven, ya me hice líos. Bueno, hay una empresa dedicada a la agricultura biodinámica, hay otra empresa que hace cosméticos, hay otra empresa que hace casas, porque hay arquitectura biodinámica, hay escuelas Waldorf, que no se llaman Steiner porque se iniciaron en la fábrica de cigarrillos Waldorf. Todo lo que sabía sobre educación y sobre arquitectura y sobre medicina y sobre cosmética y sobre todo Steiner no lo estudiaba. Él entraba en trance y acudía en viaje astral al registro akáshico del universo. El registro akáshico es un lugar donde están todas las respuestas y tú simplemente vas, tomas un libro y ahí están todas las respuestas. Y así es como se enteró de todo lo que hacía, de la euritmia, que es una especie de baile convulso con el cual se supone que te curas, de pedagogía, de todo. Él decía, sabía absolutamente todo, porque todo el conocimiento del universo está en el registro akáshico. Los chicos de Trío 2, por cierto, después de esto me estuvieron persiguiendo, me estuvieron haciendo la vida difícil, estuvieron escribiendo en contra de mí, y cuando hice una entrada sobre la educación Waldorf, entonces sí fueron a Blogger y les exigieron que borraran mi entrada de la educación Waldorf porque iban a emprender acciones legales contra mí. Otros como Iker Jiménez, te voy a mandar a mis abogados, mándame 4 bien hechos, por favor, porque los abogados medio crudos se me indigestan. Y entonces Blogger rápidamente me borró mi entrada de primero solo en España, luego en el resto del mundo, mi entrada de las escuelas Waldorf, de la educación Waldorf. Pero entonces 25 blogs de amigos la reprodujeron y entonces hicieron un efecto Streisand que no se esperaban, porque muchísima gente que no leía nunca mi blog se enteró de que existía mi crítica a la educación Waldorf, otra invención de Rudolf Steiner. Pero bueno, el punto es que en el caso de Trío 2, yo contaba cómo funcionaban, ellos financiaban ONGs, se decían una banca ética y eran muy dudosos que lo fueran, sus dirigentes eran todos miembros de la antroposofía en España, de la secta antroposófica en España. Pero una de las cosas que mencioné, porque es lo que viene el caso ahora, todo el resto de la historia lo pueden ustedes ver allí, en el retorno de los charlatanes, fue este tema. Les decía yo en 2012, Trío 2 paga a sus ahorradores algunas de las más bajas tasas de interés del mercado. Si tiene tan buenos resultados como anuncia en su informe anual, porque tenía yo además el informe anual de Banca Trío 2, dividendos para sus accionistas y una rápida expansión, todo lo cual estaba en ese informe, bien podría ser ética pagando intereses iguales o mayores que los que pagan los bancos villano, los bancos malvados, los bancos no éticos. Un depósito a un año en Trío 2 Bank rinde 1,35% de TAE, tasa anual efectiva, que es una medición, una forma de asignar los intereses en España, el TAE o la TAE. Mientras que el mismo depósito en Sabadell rinde 3,75%, que es el triple, y en el ruinoso Bankia, que es un banco resultado de las quiebras bancarias, las quiebras de cajas de ahorros en España, en el ruinoso Bankia del 4%. Es decir, fingiéndose banca ética, le pagaban a sus ahorradores menos que la banca no ética, lo cual me parece a mí muy poco ético.
Igual en sus hipotecas, ellos desahuciaban igual a las personas que no pagaban sus hipotecas, como lo hacían los demás bancos, pero a ellos no los denunciaba Podemos porque las cuentas de Podemos estaban, adivinen ustedes en dónde, en Tríodos. Se creen, o sea, son engañabobos que se creen a otros engañabobos. Pero una cosa de las que informaba yo y que me parecía especialmente relevante era cómo estaba conformada las acciones, el paquete accionario de Banca Tríodos. Y decía yo, la totalidad de las acciones de Triodos Bank pertenecen a la Fundación para la Administración de las Acciones de Triodos Bank. Me van a perdonar, en holandés, no sé pronunciar en holandés, pero lo voy a intentar como si fuera alemán, la Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank, o SAT. Perdón a todos los neerlandeses, los quiero mucho, me encanta Ámsterdam, pero cuyo consejo de administración está formado solamente por gente de la secta. Entonces le decía yo a la gente en esta entrada de vídeo, perdón, en esta entrada de blog, usted como cliente de Triodos Bank no puede comprar acciones del banco. Sí puede comprar acciones de Sabadell y puede comprar acciones de CaixaBank y puede comprar acciones de todos los bancos. Pero sí le ofrecen certificados de depósito de acciones, CDA, que según los expertos en finanzas que yo consulté, no tienen ninguna ventaja. Se usan para incrementar el capital del banco, como se hizo en junio. En junio de 2012 se habían emitido una gran cantidad de CDAs, certificados de depósito de acciones, pero sin comprometer el control de la secta sobre las decisiones del banco. Es decir, usted invierte, pero no tiene ni voz ni voto y se sienta a esperar a ver si le tocan dividendos o no, pero sin poder siquiera asistir a una junta de accionistas. Cuando se supone que los accionistas, exactamente a lo que tienen derecho, es asistir a las juntas de accionistas, hablar en las juntas de accionistas y votar en las juntas de accionistas, porque así funcionan las empresas que funcionan por acciones y que desgraciadamente en muchos países no sabemos cómo funcionan porque el dominio del pensamiento de izquierda, que por otro lado es buenísimo, nos hace a veces despreciar el conocimiento de cómo funciona la realidad financiera, bancaria e industrial de nuestro mundo. Y entonces nos sorprendemos y le creemos a engañabobos como Triodos, aunque seamos Podemos. Bueno, pues hasta aquí lo que yo contaba. ¿Qué es lo que pasó? Pues lo que pasó es que ahora existe una plataforma de afectados por Banca Triodos, en cuya página web, cuando uno aterriza en la entrada, dice: Triodos nos ha engañado. Les avisé, pero claro, ¿quién lee mi blog? Si hubieran leído mi blog, muchachos. Bueno, dice, nuestro dinero está bloqueado desde 2020. Lo que ha pasado es que los certificados de depósitos de acciones de Triodos Bank que habían salido a la venta fueron comprados por gente que luego en 2020 le dijeron: no puedes, ni te devolvemos el dinero, ni dividendos, ni nada. No, pues que yo invertí para ganar. Siempre hay riesgo. Las inversiones comportan un riesgo. Ya, pero esto ni siquiera son acciones, son certificados. Ya, pero puedes perder, has perdido. Entonces, la decisión unilateral de Triodos Bank de bloquear la comercialización de los CDA, de depreciar arbitrariamente su valor en un 30%, imagínate, una inversión que tienes tú, y además en una banca ética, porque tú eres una persona progresista y de izquierda, y entonces probablemente si estás invirtiendo 10,000 euros es un porrón de dinero, porque generalmente las personas que somos de izquierda y así progresistas, pues no juntamos, no somos lo más acaudalado que hay por allí. Después de haber, decía yo, depreciar arbitrariamente su valor en un 30% y obligarnos a participar en un mercado especulativo. Esto fue lo que les hizo Banca Triodos, la banca ética, a los tenedores de los certificados de depósitos en acciones. En España hay 7,420 personas físicas afectadas, dicen, entre las 41,532 que hay en Europa y 179 personas jurídicas, 1,727 en Europa, Países Bajos, Reino Unido, Bélgica y Alemania. El valor total asciende a unos 1,200 millones de euros. Pues claro, estábamos hablando de los 10,000 del pobre tío que ahorra toda su vida para tener 10,000 euros y luego los invierte en el banco y pues los voy a invertir en Triodos porque
ética y entonces no me van a hacer algo inético, ¿no? Y dicen, ya te habías invertido 10,000, no son 7,000. ¿Cómo? ¿Y los otros 3,000? Ya no, se perdieron, se esfumaron. Cosa que pasa en las inversiones normales, pero que es terrible que pase en estos. Muchos clientes de Triodos, a petición del propio banco, porque claro que hacían labor de ventas, pusimos nuestros ahorros en CDA para contribuir a la realización de proyectos sociales respetuosos con el medio ambiente, de economía social y sostenible, con otros valores que el banco calificaba de éticos. Este era su primer argumento comercial, ya como Greenpeace. Otro argumento a favor de este producto bancario era que Triodos Bank tenía su propio mercado interno formado por sus propios clientes, con lo que se nos aseguró que nuestros ahorros nunca irían a mercados cotizados tipo bolsa, evitando así su volatilidad para la especulación. ¿Y qué creen que pasó? Porque también lo pusieron a la especulación. No voy a abandonar más en el asunto, solo decir que el 18 de marzo de 2020, Triodos decidió suspender la comercialización de los CDA, no llegamos ahí todavía, alegando un exceso de ventas propiciadas por la pandemia. La realidad es que estos motivos nunca fueron justificados, ni demostrados, ni cuantificados por el banco. El 13 de octubre, varios meses después de 2020, Triodos reabrió la comercialización restringiendo la venta a 5,000 euros por titular y por semana, rebajándola luego a 1,000 euros a partir del 27 de octubre de 2020. Es decir, si quieres recuperar tu inversión y vender tu CDA, pues vendes cuando yo te diga y al ritmo que yo te diga. El 5 de enero de 2021, Triodos volvió a bloquear la comercialización de los CDA, que finalmente tuvo carácter definitivo. Y el 21 de diciembre de 2021, Triodos Bank anunció, 1, que reducía el 30% el precio de los CDA por motivos fiscales. No veo que tenga que ver, francamente, echarle la culpa al gobierno a los impuestos de esto, me hace raro. Y 2, la creación de una plataforma externa sujeta a movimientos especulativos de oferta y de demanda para negociar los CDA. Nos dicen que habrá que ir a un sistema multilateral de negociación externo, precisamente a donde se decía por escrito en sus folletos informativos que no nos iban a llevar. Pero es que los folletos informativos y lo que dicen los folletos informativos, tienes luego que cerciorarte que esté en el contrato. Porque si no está en el contrato, en el folleto te pueden haber prometido todo, pero no te lo tienen que cumplir. En resumen, que estas personas cabreadas, la mayoría de ellos no demasiado acaudalados, han estado demandando a Triodos Bank y Triodos Bank ha estado perdiendo juicios. Voy a tratar de hablar con una persona de la plataforma de afectados que venga a conversar con ustedes porque es muy interesante toda la historia. Es una secta mística, es una secta ocultista, es una secta que cree en los registros akáshicos y cree en la clarividencia y cree en una serie de cuestiones rarísimas que incluso llegaron a emocionar mucho a los nazis. Cree, por supuesto, en la diferencia de las razas, o por lo menos Steiner en sus conferencias hablaba de las diferencias de razas y hacía dibujitos donde los negros eran feos y malos y los rubios europeos eran uy, lo mejor de que hay. Y cosas así, o sea, que eran probablemente normales en 1920, no digo que no, pero que son la base de una serie de creencias sobre las cuales se construyó un imperio económico. Un imperio económico de agricultura, de medicina, de cosmética y bancario. No es el único banco propiedad de la secta, debo decir, o no sé ahora si sigue haciéndolo, si ya es el único, pero había otros bancos que eran propiedad de la secta, que además se vende como banca ética, se vende como nosotros somos los chicos buenos del mundo malvado de los bancos, y luego se te llevas por delante a inversionistas que querían hacer el bien con sus inversiones. Imagínate tú, este tipo de inversionista y participante en el mercado financiero que resulta que no es un voraz Elon Musk, sino que es una persona sana y normal que si mi dinero, mira, puedo hacer que me rinda un poco de dinero y apoyar causas nobles, pues lo haré. Y es lo que ha pasado. Y es lo que seguirá pasando. Siguen en pie, me dicen las personas de la plataforma de afectados, muchísimos juicios en contra de Banca Triodos. Y yo personalmente me molesta mucho al cabo de los años siempre acabar
diciendo esto, pero se los dije, si cualquiera de ustedes hubiera estado alerta a de dónde sale Triodos Bank, ¿qué significa Triodos? Son las tres patas, porque todo eso son 3 o 7, porque ese era el pensamiento numerológico mágico de Steiner. Si se hubieran profundizado en la secta antroposófica, si hubieran llegado a las ideas de Steiner, no se acercan por una sucursal de Banca Triodos con dinero en el bolsillo. Ni le piden un préstamo ni una tarjeta de crédito, ni ponen su dinero allí en una cuenta bancaria, como hizo Podemos, que seguramente ellos no perdieron nada, ni mucho menos invierte usted en un instrumento inventado por la banca que no tiene ningún correlato con ningún otro banco. No hay ningún otro banco donde puedas invertir sin ser inversionista. Es de locos. Esto va a seguir y si puedo voy a traer a alguien que hable, pero finalmente con lo mucho que me persiguió además a mí Triodos Bank, los líderes recuerdo uno en concreto, que hablaba horrores de mí en su página de Facebook y demás, y al final, y hubiera preferido que no fuera así, se los juro, al final tenía yo razón. ¿Qué más podemos decir de esta vida que tenemos que hablar? Vamos a hablar primero de Goya. Vamos a 5 minutos de chat, hablamos de Goya y si da tiempo hablamos de Morena y su proyecto constitucional en México que me tiene a mí muy preocupado, pero por lo... Perdón, tengo que borrar aquí a un mentiroso. ¿Cómo se llama? Rick V. Raymond. Deje encontrarlo. Publimed no existe, Rick, ¿eh? Publimed no existe, es PubMed. O sea, no tienes ni idea de lo que estás diciendo, pero vienes a hacer conspiranoia y a difundir el pánico. Hazlo en tu canal, no en el mío. Por lo visto estuvo dando lata mientras yo hablaba de otras cosas. Bueno. El Rick Raymond estuvo dando por saco mientras yo hablaba de esto, ¿verdad? Bueno, pues ya está excluido de este canal. Tú tienes toda tu libertad de expresión, Rick, cuidado. Yo no te estoy censurando. La censura la hace el gobierno. Tú eres completamente libre de publicar en tu canal lo que quieras, hasta decir que soy un tirano. Este es mi canal. Y aquí no tengo obligación de darte plataforma a ti. No tengo la obligación legal, moral, ni de ningún tipo de darle plataforma a un vendedor de mentiras. Así que, pues chararán. ¿Qué es cómo pasa esto? Bueno, entonces, ¿qué más faltaba? Qué buena idea para un disco de Lelutier. Sí, era buena. Yo tengo buenas ideas, pero luego no me salen, no las... Tengo más proyectos que realizaciones y luego, por otro lado, creo que eso es bueno. Gracias a Luis Arenas por el superchat. ¿Podrías hablar del buque cárcel del Reino Unido para migrantes? Solo sé que existe. Sé que es otra de las locuras del Partido Conservador, como su trato con Ruanda para deportar a los migrantes a Ruanda. Y mira que tú sabes que yo defiendo los proyectos de Ruanda, pese a que está siendo encabezada por un dictador que me preocupa muchísimo, pero defiendo el bienestar de la gente de Ruanda y defiendo lo que han logrado después, a casi 30 años de aquella masacre horrible de Tutsis, pero solo sé que existe, que es una especie de... Decían que era un hotel para que estén allí mientras se tramitan sus papeles, lo cual, vamos, que te lo crea tu tía. Y que lo haga un tipo que es inmigrante, además, o familia de inmigrantes como Rishi Sunak, me deja a mí absolutamente frío. Me deja absolutamente frío.
nadie controla. Veo que el Rick dijo que alguien le borró sus mensajes porque los había puesto. Alguien controla el chat. El chat, el único que lo controla soy yo. Y cuando te borré todo. No estuve yo al tanto de. No estuve yo al tanto de que estabas haciendo burradas. ¿Te gusta Futurama? Sí, fíjate, es otra que es muy buena serie. Muy buena. Tiene cosas absolutamente memorables. Tiene cosas absolutamente memorables. El capítulo de las anchoas es uno de los que más me gusta. Porque yo soy además súper fan de las anchoas. Alguien lo ha demandado de verdad finalmente entre Pamies, Triodos, Jiménez. No, Pamies nunca me amenazó. Triodos me amenazó un tipo, Pedro Amorós, que hace psicofonías, y Triodos y Jiménez. Ni siquiera me amenazaron. Uno me mandó a su abogado, Jiménez. Los otros dos me amenazaron y sigo esperando. Ah, y Ina Finogénova, que por estos días estamos... No, en julio se cumplió un año de que Ina me dijo que me iba a mandar a sus abogados. Le dije que si mandaba solo 5, ya con eso bastaba. Y hasta la fecha, pues no me ha mandado nada. ¿Qué opina del arte de Facundo Cabral? Te puedo decir cómo le llamo yo a Facundo Cabral, que era cabrundo fecal. No, fecundo madral. No. Me pareció un simulador. Lo siento. Me pareció un absoluto simulador y no me gustan los simuladores. Así que vamos a entrar, que finalmente se han abierto las puertas, se han encendido las luces y se han apagado las alarmas contra el robo de cuadros, y vamos a entrar pues a nuestra galería nocturna. Pues sí, estamos hablando de don Francisco de Goya y Lucientes, los personajes más extraordinarios de la historia de la pintura, pero además uno de los seres más interesantes de su época por su compromiso ilustrado, que le trajo muchísimos problemas a lo largo de su vida y al mismo tiempo le dio pie para hacer algunas de las obras más extraordinarias de la historia de la pintura. Y dicen muchos, yo no soy experto en pintura, yo soy un amante de la pintura, pero dicen muchos que fue el fundador del arte moderno como se entiende. Sus pinturas negras son impresionismo puro, según yo, pero yo qué voy a saber. Lo que sí sé es que don Francisco de Goya y Lucientes nació en Fuendetodos, Zaragoza, el 30 de mayo de 1746 y murió en Burdeos, Francia, después de haberse ido de España harto de Fernando VII, que es lo peor que le ocurrió a España, que ha tenido tan mala suerte. Fernando VII fue sin duda alguna lo peor que le ocurrió. El 16 de abril de 1828, a los 82 añitos, después de haber dejado atrás una cantidad increíble de obras, muchas de ellas consideradas joyas absolutas de la pintura universal, pero hay muchas que no sabes que son de Goya y que son joyas de la pintura universal. Y que dijo una de las principales frases que yo conozco para el arte y sirve para la pintura, para la música, para la literatura y para lo que a usted le cuadre. No hay reglas en el arte. Tú lo haces como quieres, como puedes, como se te ocurre, como imaginas, siempre y cuando sea arte, yo no tengo problema. Pues don Francisco de Goya aprendió a pintar tardíamente, entró a estudiar a los 13 años, y luego pues, lo que hacían los jóvenes pintores entonces era entrar a concursos para ganar becas para seguir estudiando. Y fracasó en 2 importantísimos concursos y entonces se quedó sin becas y acabó yéndose a Italia a estudiar a los grandes pintores. Entre otras cosas le gustaba muchísimo Rubens, considerado un gran maestro, y finalmente regresó y empezó a pintar ya en su natal Zaragoza. Se instaló como pintor, pero no de muy alto nivel. ¿Y por qué me tengo yo aquí? Si puedo tener 2 imágenes de don Francisco de Goya, una relativamente joven y otra ya en sus últimos años. Era un maestro de la expresividad, era un maestro de
de la captura no solo de la realidad, sino de la imaginación. A mí me parece absolutamente impresionante. Bueno, decíamos, empezó a pintar en su natal Zaragoza y pues haciendo lo que hacían los pintores, angelitos y santos y tal y cual. Hasta que finalmente empezó a ser reconocido por la calidad de su arte y en 1774 lo invitan a hacer cartones para los tapices de la corte del rey, que por entonces era, si mal no recuerdo, Carlos III. Este es el tipo de tapices, de cartones que hacía. ¿Qué son los cartones? Si ustedes han visto alguna vez, por ejemplo, los murales se hacen con cartones. Tú dibujas en un cartón, luego lo pegas en el muro y vas picando, delineando las figuras para luego pintarlas en el muro. Los tapices se hacen con cartones, es decir, tú haces una pintura, se la das a los tapiceros y los tapiceros transfieren la idea de la pintura a tapices. Es un arte. Yo tenía un amigo, por cierto, que hacía tapices, Pepe Rojo no, Pepe Rojo era otro rojo. Bueno, el hecho es que llegaba a ser tan detallado en sus cartones que los tapiceros se quejaban porque no podían reproducir con los hilos y las capacidades, las limitaciones de resolución que puede tener un tapiz, no podían reproducir todos los detalles que pintaba Goya en sus cartones. Está diciendo David del Castillo que eran para la Real Fábrica de Tapices y sí fue al final del reinado de Carlos III. Precisamente porque era tan bueno, empezó a ser llamado para hacer retratos. Y este es un retrato de Carlos III en plan de cazador. Hacia 1780, 6 años después de haber empezado a lo de los tapices, se fue convirtiendo en el retratista de moda. Y este señor que ustedes ven, que además era rey, lo cual pues, nunca habla a tu favor, tenía una característica muy peculiar y es que era un hombre ilustrado, era un liberal que creía en los planteamientos de la ilustración, los planteamientos de la enciclopedia francesa, que habían tenido ya para 1780 su primera expresión en la Revolución estadounidense. Entonces creía en la libertad y en la justicia y la igualdad y en el progreso y ese tipo de cosas, cosa rara en los reyes, pero sobre todo en aquel entonces, cuando fundamentalmente los reyes lo que hacían era oponerse a eso porque sabían que les podía traer problemas. Y en 1789 a Luis XVI de Francia y a María Antonieta, su esposa, les trajo problemas suficientes como para que les armaran una revolución que a la larga los llevaría a perder la cabeza realmente en la guillotina. Entonces, pues, también Carlos III como ilustrado no era muy bien visto entre el resto de los reyes europeos que consideraban que esto tenía que ser llevado de manera tal que no se movieran las cosas y no cambiaran. Uno de los mejores ejemplos de la ilustración de Goya es este retrato maravilloso de Francisco Jovellanos. España no tuvo ilustración, sí, Carlos III, pero España no tuvo un gran movimiento ilustrado y el gran ilustrado español es de aquí, de la ciudad donde yo vivo, el gijonés Francisco de Jovellanos, cuya figura y presencia sigue presente, por cierto, de una manera increíble en toda esta ciudad, 200 y tantos años después de su muerte. Es decir, o hay un barrio completo que está creado a partir de que él dijo que si drenaran los pantanos, quedaría muy bonito en la bahía, y es el barrio de la Arena, porque eran pantanos de arena, los que ya Jovellanos sugirió que se drenaran. Son proyectos de todo tipo, urbanísticos. Tenía ideas sociales avanzadísimas, tenía una idea del contrato social muy al nivel de lo más avanzado de los enciclopedistas, y es un personaje al que yo regreso con una enorme frecuencia. Y el cariño con el que está pintado por Goya, yo lo deduzco de este cuadro, y si usted no está de acuerdo conmigo, por supuesto, puede usted estar en desacuerdo conmigo, total, a mí me da igual. No es cierto, simple y sencillamente aceptamos el desacuerdo. Un gran apoyo para él fue el de los duques de Osuna, que eran otros duques liberales e ilustrados. Estos no sabían la que se les venía encima, por si lo hubieran sabido quizás no hubieran sido tan ilustrados. Sobre todo la duquesa, la que pintó varias veces Goya,
Le compraba cosas. Mira, la mejor forma de apoyar a un artista es comprarle cosas. Si a ti te gusta mucho la música de alguien, cómprale vinilos o cómprale su MP3. Y si te gusta su pintura, pues aunque sea, cómprale reproducciones. Si te gusta su literatura, cómprale su libro. No le pidas que te regale el libro, por favor. Eso siempre me parece... A los escritores nos piden siempre que regalemos libros, pero a los arquitectos nunca les dicen, no, y regálame una casa, ¿no? Entonces, los duques de Osuna le compraron muchas cosas y hay que acordarnos que la pintura siempre ha sido asunto de la élite. No hay una pintura popular, no hay una pintura que podamos comprar, hasta el cómic o hasta las reproducciones en grabados, que luego hablaremos de los de Goya. La gente normal, común, corriente, como usted, como yo, la plebe, las chusmas, la perrada, pues no teníamos cuadros, no teníamos pinturas. Las pinturas solo las podían tener los ricos, y el problema de los pintores, tú querías ser pintor, sabías que tenías que aguantar estos pesados y pintarles sus retratos y sonreírles cuando decían cosas desagradables, o si tiraban una flatulencia mientras estabas tú tratando de que se vieran más guapos de lo que eran en realidad. Cosa que no siempre hizo Goya, por cierto. Pero los duques de Osuna fueron de los que más apoyaron. Y finalmente, solo 9 años después, en 1789, logró ser pintor de cámara del rey, pintor de cámara de la corona. Esto es ser el number one, esto es ser el pole position de los pintores de toda España. Había otro que era, él y otro eran los pintores de cámara, no me acuerdo cómo se llama el otro. Y el problema es que el rey en ese momento era Carlos IV. Y todo lo avanzado, progresista y buena gente que había tratado de ser Carlos III, pues no se lo había logrado transmitir debidamente a su hijo, a Carlos IV, que era una especie de cero a la izquierda. Y este cuadro, por eso el cariño que le tiene a Carlos III o a Jovellanos, no se ve aquí, donde pinta a la reina verdaderamente como una arpía, pinta al rey Carlos IV, que es el que está a la derecha, cuajado de medallas, con cara de lelo, y pinta al infante Francisco de Paula, con la misma cara de Godoy, el primer ministro que era el favorito de la reina y que se decía en los Instagrams de chismes de fines del siglo XIX, que era el verdadero padre del infante Francisco de Paula. Entonces, por cierto que aquí, inspirado, él era un gran admirador de Velázquez, e inspirado en Las Meninas, se pinta hasta atrás, ahí está, al fondo, a la izquierda y más oscurito que la familia real, don Francisco de Goya y Lucientes. Entre otras cosas, es imposible pasar por Goya por una razón. Tiene más de 2000 obras y no hay una mala. Hay algunas que te pueden emocionar más o menos, pero mala, ni una. Y en una de estas galerías pues es muy difícil pasar por ellas, así que vamos rápidamente a esto. Él estuvo haciendo durante mucho tiempo cosas de pequeño formato, y cosas de pequeño formato que se corresponden a la pintura de género neerlandesa. Es decir, a la pintura de la gente común, no a los reyes, no a los cristos, no a los cardenales, no pintar los santos y los profetas de siempre, y no pintar al hijo de la duquesa de quién sabe qué, que además es desagradable y te patea las espinillas mientras estás tratando de hacerlo guapo, sino pintar a cómicos de la legua como estos, que a mí me enternece enormemente cuando un pintor, y esto si quieres lo encuentras después con Picasso y sus saltimbanquis, cuando un pintor se acerca a que su temática sea la temática de los que no le pueden comprar sus cuadros, pero que también merecen ser inmortalizados. Y Velázquez lo hace maravillosamente también con los enanos, por cierto, de la corte. Pero después del pequeño formato se le ocurre hacer algo para popularizar. Ya decíamos que la gente común y corriente, como usted y como yo, no, ¿quieres comprar un Goya? No, digo sí, pero
pues, juntando el dinero de todo el pueblo, conseguimos comprar la esquinita así de un cuadro, ¿no? Entonces hizo una serie maravillosa de 80 grabados al agua fuerte, que eran 40 de ellos eran satíricos de su sociedad, crítico como debe ser cualquiera que sea progresista, y 40 de ellos fantásticos, donde dejó volar la imaginación como enloquecido, y que publicó en 1799. Ejemplo de estos caprichos es, por supuesto, Si sabrá más el discípulo, porque además les ponía títulos. Él le tenía miedo a la Inquisición porque la Inquisición seguía allí. La Inquisición, curiosamente, fue José Bonaparte, cuando fue rey de España, el que disolvió la Inquisición, y cuando regresó Fernando VII reimpuso la Inquisición, cosa que ayudó muchísimo a que los países americanos dijeran: independicémonos, que con este tío no llegamos a ningún lado. Sobre todo los que habían sufrido enormemente las persecuciones de la Inquisición, de Perú y de la Nueva España. Bien, entonces, para un poco disimular lo que estaba haciendo, pintaba curas y pintaba gente de la alta alcurnia, como Chaplin pateándoles el trasero, les ponía letreros para poco que trata de interpretarlo. Si sabrá más el discípulo. Y aquí tienes al profesor con la paleta con la que le pegaba a los alumnos cuando no decían bien la lección, y al discípulo aprendiendo el a Dario, porque ahí solo hay as, no hay bes ni ses. Y uno de los caprichos que más problemas me ha traído a mí en toda la vida es este. Este es: el sueño de la razón produce monstruos. Y de allí muchos, estos de los enemigos de la razón, que ya sabe usted que son numerosos y están siempre mucho más activos que nosotros, han sacado la conclusión de que, claro, cuando la razón está imaginándose cosas, genera monstruos. La razón produce la bomba atómica y los escapes de los automóviles y las vacunas. Pero no es eso lo que quiere decir esa frase. La frase completa que dijo, escribió Francisco de Goya y Lucientes es: la fantasía, aislada de la razón, solo produce monstruos imposibles. Unida a ella, en cambio, es la madre del arte y fuente de sus deseos. Cuando se duerme la razón, se producen monstruos. Cuando la fantasía vive con la razón, tenemos el arte, tenemos la creación, tenemos la imaginación, tenemos la innovación científica incluso. Así que, por favor, no vuelvan a entender esto como muchos quieren que lo entendamos. ¿Qué hizo? Otro capricho maravilloso. Lo que puede un sastre, y saca conclusiones. No están aquí los grandes cuadros de Goya. No están las majas, la maja desnuda y la maja vestida. Gran escándalo, que sirve ahora para que los imbéciles se peguen en ellas. Bueno, no están las estampas de la guerra, los fusilamientos, que no se llaman los fusilamientos. El cuadro se llama solo el 3 de mayo de 1808 en Madrid. No están todos los cuadros de género. No está todo lo que hizo Goya, porque no puede ponerse ni en un espacio como este de la galería, que es pequeñita, ni en un documental de 2 horas. Apenas tocas. Esto es una invitación a que entren en el mundo de Goya, porque no es de ninguna manera suficiente para nada. Mordaz, satírico y al mismo tiempo cercano a la gente del pueblo, como en este afilador, que todavía hay afiladores así, aunque la rueda de amolar sea más pequeña. Todavía pasa uno por mi casa con su rueda de amolar movida por la rueda de la bicicleta. Pero además de ser mordaz, satírico y crítico, una cosa que siempre ha llamado mucho la atención de Goya ha sido su pintura de brujas, de las cuales esta a mí me parece la más extraordinaria, que es El vuelo de las brujas, donde 3 brujas se están llevando a alguien que no sabemos si lo están besando, lo están mordiendo, si está en un éxtasis de placer o está horrorizado. Mientras uno se tapa la cabeza, otro cree que con una sábana se podrá aislar del vuelo de las 3 brujas, que tienen capirotes, como si hubieran sido procesadas por la Inquisición, con esas rayas no zigzagueantes, sino en forma de ondas, que indican que su pena,
La pena a la que están sometidas es a morir en la hoguera. El capirote con estos signos indicaba la muerte en la hoguera, y atrás un burro de estos burros que tanto pintaba Goya. ¿Por qué pintaba? Y esta es la penúltima cosa. ¿Por qué pintaba brujas? Goya decía que era necesaria una educación accesible para todos y que era necesaria la separación de la Iglesia y el Estado. Esto es lo más moderno que se podía hacer a fines del siglo XIX, a fines del siglo XVIII, principios del XIX, y todavía lo más revolucionario que se puede hacer hoy en día es decir cosas como educación accesible y de calidad para todos. Él decía que la creencia en la brujería lastimaba, dañaba a los creyentes, como hoy muchos decimos que la creencia en extraterrestres, en monstruos, en poderes paranormales, etcétera, al final lastima a los creyentes. Pero también Goya señaló que la Iglesia y la Inquisición, como muchos hacen hoy, reforzaba las supersticiones y los validaba con sus acciones, como era la persecución de las brujas. Y esta es la razón principal por la que Goya pintaba brujas como una forma de decir: no existen, pero ellos te dicen que existen para mantenerte oprimido. Y finalmente llegamos con esta bruja y con este personaje absolutamente cadavérico a las pinturas negras, que son lo último que voy a tocar de Goya. Y ya no hablamos de Morena hoy. ¿Por qué? ¿Qué son las pinturas negras? Primero que nada, porque mucha gente no lo sabe y creo que debe saberse. Las pinturas negras son 14 cuadros que Goya pintó en su casa, la llamada Quinta del Sordo. Algunas de ellas hoy sabemos por rayos X que las pintó encima de otras que no sabemos cómo son ya. ¿Por qué hizo? Son 14 pinturas al óleo en seco, óleo directo sobre la pared, que es una hazaña técnica luego haberlas levantado de la pared, pero eso ocurrió muchísimo después. ¿Por qué pintó estas pinturas negras Francisco de Goya y Lucientes? Nadie lo sabe. Ya era totalmente sordo, él había empezado a perder el oído tiempo antes, pero para cuando hace las 14 pinturas negras, que se llaman así tanto por su temática como por la presencia de pigmentos oscuros, lo hizo encerrado en su casa como un hombre que ya era muy solitario, muy poco sociable y muy harto de tener que estar, después de haber tenido un Carlos III, estar lidiando con un Fernando VII. Y haber vivido además la guerra de independencia, porque una cosa es no estar de acuerdo con Fernando VII y otra cosa es estar de acuerdo con que los franceses te invadan y te pongan un rey. Por simpático y buena persona que hubiera sido José Bonaparte, que en realidad no bebía tanto, como decían quienes lo llamaban Pepe Botella. De todos modos, el tirano nunca cae bien porque es tirano, por simpático que sea. ¿Por qué las pinta? No se sabe. Le deja a su sobrino, me parece, la Quinta del Sordo, a su nieto Mariano, y él se va a Francia porque está harto de la situación en España, y allá, finalmente, además habiendo conseguido una pensión de jubilación, termina sus días. Durante 50 años no se conocieron estas pinturas. Fue hasta 1873 que se dieron a conocer y comenzó su traslado. Son uno de los grandes misterios de la pintura y contienen una de las obras que más me gustan a mí de toda la pintura universal, que es esta maravilla. Como fotógrafo soy alguien que trabaja, que se interesa mucho por lo que se llama el espacio, no se llama el espacio vacío, pero es el espacio vacío, aquello que existe para llevarte a tu objetivo visual. El enorme vacío que hay allá arriba, que algunos lo quieren. No, es que antes tenía una gaviota, no, tenía un águila que se lo venía a comer, no sé qué tenía, pero no tiene nada allí. El perro mira hacia arriba con una desesperación que no está justificada en el cuadro tal como existe, pero ese espacio vacío, ese espacio negativo que se llama en fotografía y en pintura, obviamente,
solo sirve para que el rostro del perro te resulte mucho más impactante, para que se sientas que lo oprime todo ese espacio negativo y hace más grande, si se puede decir así, su soledad. El primer día que lo vi yo esto en el Prado, la primera vez que entré al Museo del Prado, casi caigo de rodillas. Y no soy afecto a esas cosas. ¿Qué hay más que decir de Goya? Todo. No he dicho absolutamente nada. He tocado por encimita algunas cosas. Vean sus obras, vean su trabajo. El arte moderno le debe enormidades a Goya. Lo que llaman el arte, me refiero al arte, no a Jackson Pollock, ni a Opalka, ni a este tipo de gente. El arte, Van Gogh, Renoir. Renoir, por cierto, alguna vez que cuando vio el cuadro aquel de la familia real, dijo que parecía, decía algo así como que el rey parecía un bueno para nada y la reina parecía una mesonera, pero qué maravillosos diamantes le había pintado Goya a la reina. Una de las observaciones sobre su pintura. Y nada, invitarlos a ver el trabajo de Francisco de Goya y Lucientes. A mí me parece uno de los grandes pintores de la historia. Lo adoro, me sorprende constantemente porque seguro que no he visto ni una fracción de sus 2000 obras y por lo tanto pues, los invito a que se sorprendan conmigo con el viejo y buen zaragozano. Dicho lo cual, son las 10 de la noche. Goya fue un precursor de la caricatura, sí, tanto como Leonardo da Vinci. Tanto él como Leonardo da Vinci juegan con la exageración de los rasgos para crear la caricatura. Perdón, ahora tengo una mosca. ¿Cómo es posible que entre una mosca en mi estudio? Esto es absolutamente inexplicable. Dicho esto, muchísimas gracias por haber estado conmigo hoy. Muchísimas gracias por compartir esta revista semanal donde hemos tocado muchos temas. Esta vez por lo menos toqué todos los temas, menos el proyecto constitucional de Morena en México, que me parece enormemente alarmante, del que hablaremos la semana que viene. La semana que viene también espero poder tener un invitado para hablar de un tema que me han pedido mucho y del que ya he tocado, que es el decrecentismo. Moditas tenemos y pues todo lo demás. El miércoles tenemos vídeo, por supuesto. El miércoles tenemos vídeo a fondo, no sé de qué, pero probablemente ya saben ustedes de qué. Y de ahí en fuera solamente me queda agradecerles nuevamente que hayan estado conmigo, invitarlos a que nos apoyen si pueden, si no pueden, pues no importa, ya nos arreglaremos, a que den me gusta. Hay 319 personas, 320 personas y 325 me gusta. Es decir, algunos dieron me gusta y luego se tuvieron que ir. Ojalá ya haya salido todo bien en casa o en el trabajo. Y gracias a los 320 que nos están viendo, a quienes nos han visto el resto de este streaming. Nos vemos la semana próxima. Y mientras tanto, como siempre, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.